En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 12 de junio de 2025. El esperado informe de Santos Cerdán, que tantas veces habíamos comentado, ha visto la luz esta mañana. Ya dinamitado por completo el gobierno, la mafia socialista y también la dimisión de Santos Cerdán y la posterior comparecencia de Pedro Sánchez, una comparecencia lacrimógena que ahora escucharemos. Pero claro, son 490 páginas de informe y vamos a intentar hacerles un pequeño resumen de lo gordo del asunto. Lo peor de todo es, una vez más, fraude electoral. En este caso, Santos Cerdán reconociendo, él mandando un mensaje en las primarias de 2014 que ganó Pedro Sánchez. Pero vamos por partes. En el caso de ese informe de la Unidad Central Operativa de la UCO, entregado al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, describe el modus operandi de una organización criminal, integrada por al menos el actual secretario de Organización de la PSOE, Santos Cerdán, ya no, ex, y su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos. Pero no estaban solos. Ábalos y Koldo habrían percibido altas cantidades de dinero con mediación de Santos Cerdán como consecuencia de la adjudicación de determinados contratos de obra pública. Según el informe de la UCO, en la trama ambos hacían negocios con empresas dotándolas de contratos públicos a cambio de mordidas. Ábalos y por extensión Koldo generaban la deuda con, por ejemplo, Acciona por presuntas adjudicaciones fraudulentas y Santos se encargaba de gestionar el monto y los pagos, es lo que asegura la Guardia Civil. Una de las grabaciones localizadas en los dispositivos de Koldo, porque claro, todo esto de dónde viene, de los dispositivos de Koldo, que lo tiene todo guardado. Y cuando supo que la Guardia Civil le estaba vigilando, empezó a grabar al personal. Y que, como digo, tiene todo. A ver si algunos se creen que esto es lo último. De eso nada. De eso nada. Pues bueno, una de esas grabaciones localizadas en los dispositivos de Koldo recoge una conversación entre Ábalos, el propio Koldo y Santos Cerdán, en la que se les escucha hablar de que hasta 4 constructoras les deben dinero. La UCO destaca que resulta relevante el hecho de que las licitaciones no fueran únicamente determinadas por Koldo y Ábalos, sino que requiriesen de un conocimiento previo de Santos Cerdán. Este extremo se torna en determinante para el esclarecimiento de los hechos investigados, puesto que ciertas limitaciones eran marcadas por la dirección del Ministerio de Transportes, no ostentando poder adjudicador directo, bajo el presunto conocimiento de Santos. Es decir, Santos no estaba en el Ministerio de Transportes, no tenía ninguna capacidad para adjudicar ninguna obra, no entraba dentro de sus competencias. ¿Qué pintaba ahí? Esa es la gran pregunta. En el caso, por ejemplo, de los amaños con Acciona, que esto luego también lo de las élites en España es una cosa dramática, pues estos ahí poniendo pasta y calladitos. Las contraprestaciones económicas, presuntamente de la compañía, percibidas por Ábalos y Koldo y gestionadas por Santos Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien, a criterio de Koldo, aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono. En una de esas grabaciones, Koldo se queja amargamente a Ábalos de Santos Cerdán. Le dice lo siguiente. Esto, como digo, es lo que le han enviado ellos. O sea, no es una insinuación, no es una interpretación. No. Son los mensajes de esta mafia pueril que nos gobierna. Sí, 450.000 euros que te debe. Y a mí me debe 130 más otros 100. O sea que imagínate. Y el hijo de puta del Santos, así es como se expresaba Koldo hablando de Santos Cerdán, se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí. Y a mí se me están hinchando los cojones. Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad. Esto es lo que le decía Ábalos. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida, porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada. Y te puedo contar 1000 cosas, ganar billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa y 1000 cosas más. Koldo le decía esto a Ábalos, quejándose de que no repartía la pasta Santos Cerdán. En otra de las conversaciones, esta más personal, Ábalos le cuenta a Koldo que no tiene un duro,
Le pregunta Koldo cómo ha podido gastar 470.000 euros en el plazo de 2 años. Y le dice Koldo a Ábalos: te vas a Europa, ¿no? A lo que Ábalos responde: yo qué sé, Koldo, yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero no sé, que voy con 50 euros toda la puta semana. Eso sí, los estoy estirando que te cagas. Koldo le dice: pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo por cojones. A lo que Ábalos responde: sí, me va dando 1.000, 4.000, y aún así la verdad es que me he fundido mucho. Solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Y he estado en Madrid un huevo, y con más de 50 y tantos mil. Si no te gastas 470.000 euros en 2 años, no me jodas. No, pero 400 y pico mil cuando él me da... Bueno, a ver, ¿tu hijo te ha dicho algo? Le tengo que llamar para decirle que me tiene que ingresar 1.000 pavos al mes. Si me ingresa 1.000 pavos al mes, vuelvo a pagarte la pensión al niño. Esto es, como digo, las conversaciones de esta tropa. También en ese informe, esto es muy interesante. Ustedes se acuerdan de Ana Pardo de Vera, ¿no? Esa lacaya del poder sanchista, pues su hermanita estaba nombrada como presidenta de Adif. Es citada Isabel Pardo de Vera hasta en 44 ocasiones en el informe de la UCO. Y también Javier Herrero, director general de Carreteras, que cuando lo iban a destituir, Santos dijo que no, hombre, que no, que cómo, a este no me lo quites de encima. Bueno, pues tanto Isabel Pardo de Vera como Javier Herrero, según este informe de la UCO, participaron activamente en la manipulación de los procesos de contratación. Porque ya me dirán ustedes, si estos no están en el ajo, ¿cómo lo puedes hacer? Luego también Cerdán pidió a Pedro Sánchez un puesto en Indra para mantener a la familia en Madrid. Y aquí viene otra de las derivadas. El 80% era para donarlo al partido. Claro, se nos abre la derivada de la financiación ilegal. Los agentes de la UCO consideran que ese mensaje al presidente del gobierno habría surtido efecto, ya que minutos después, siempre según Cerdán, Sánchez le llamó para decirle que no podía estar en Indra porque era una empresa cotizada. Los guardias civiles entienden que Santos pretendía obtener un cargo en Indra para así contar con otra fuente de ingresos que le permitiese sustentar sus gastos familiares en Madrid. Esto a Cerdán no le sentó nada bien, que tuviera que ser Sánchez el que se lo comunicara y no Ábalos, lo cual llama la atención, porque claro, en esta jerarquía se está diciendo: me dice el pringao de Sánchez, aquí los que mandamos somos nosotros. Peter está arriba, lo sabe, pero hombre, que me lo tenga que decir él, y le escribe: pero me lo podía decir José Luis, ¿no? Me ha tenido que llamar Pedro. Es nombrado en numerosas ocasiones en el informe de la UCO también Pedro Sánchez. Se habla también de José Bono y de Pepiño Blanco. Ojalá vaya también por ahí el tema. Y qué decir de Zapatero. Pues que además, lo gordo, lo más grave, porque esto dices, bueno, pues estos son los típicos que se dedican a robar el dinero de los españoles. No. No solo eso. Cerdán ordenó a Koldo amañar los votos en las primarias del Partido Socialista que ganó Sánchez en 2014 contra Eduardo Madina. Este es el mensaje, este mensaje que ven ustedes en pantalla, es el que envió Santos Cerdán a Koldo. Cuando termine, apuntas como que han votado esos 2 que te faltan y sin que te vea nadie, metes las 2 papeletas. Le ordenó Cerdán a Koldo por WhatsApp el 13 de julio de 2014. Tras 20 minutos... el exasesor del exministro le contestó: ya está. Y algunos dicen que convoque elecciones, pero vamos a ver si nos enteramos un poco de qué va el tema. ¿Qué elecciones vas a convocar cuando ni siquiera estás seguro si las pasadas han sido limpias? ¿Cómo te vas a ir con esta mafia a un proceso electoral? Que parece que algunos no se quieren enterar de lo que estamos hablando. Que esto no es un grupo de políticos que ha llegado al poder y, oye, pues esta corrupción lo hemos visto, y empiezan, pues forma parte del componente de la naturaleza humana, el ladrón de turno. Que no. No es eso. No son unos políticos que han accedido al poder, no. Es una mafia que ha tomado el poder. Y con esto quieres ir a elecciones. Bueno, el día comenzaba con este informe de la UCO y Santos Cerdán llegaba al Congreso. Al Congreso. Ese informe de la UCO que se va a conocer no le va a implicar en ningún contrato de ningún amaño de contrato. Completamente seguro. Insisto, sacamos una nota anoche
Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar y convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más. Pero usted estuvo en esa reunión junto con el señor. ¿Recuerda esa conversación? Creo que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo. Luego hay una imagen muy viral que es el propio Santos Cerdán sentado en su escaño leyendo el informe de la UCO en su teléfono móvil. Pero es que en el Congreso, posteriormente, una diputada del Partido Popular, pues claro, todo esto se conocía mientras estaban en el Congreso, pues le recriminaba lo corrupto que era. Y Santos Cerdán se ponía a amenazarle. Y la élite socialista se enriquecían. Eso me lo dices fuera. Ahí tienen a Santos Cerdán, eso me lo dices fuera, amenazando a una diputada del Partido Popular. Pero es que Santos Cerdán es esto. Y por eso digo, es que no somos conscientes de lo que hemos metido en el poder. Y aquí conviene recurrir a las tesis del criminólogo César el Hombroso, que con buen criterio llama un delincuente por su aspecto físico, pues ya se puede un poco determinar si lo es o no lo es. Claro, cualquiera que vea a Santos Cerdán, que tiene pinta de estos tipos pues que se dedican a, pues, en fin, intentar arreglar las norias de las fiestas de los pueblos y estas cosas de las ferias, pero las arregla mal, para que lo tengas que volver a contratar y sacar más pasta. Eso es Santos Cerdán. Eso es Ábalos, eso es Koldo y eso es Pedro Sánchez. Lo que pasa es que es el más presentable. Pero claro, los otros lo ves y dices, pero te dicen, déjame 1.000 euros, que tengo un negocio que me das 1.000 y te devuelven el doble en una semana. Pues hombre, solo un deficiente mental les daría 1.000 euros. Es este tipo. Este es Santos Cerdán. Ese Santos Cerdán que hoy muchos, ¡ay, qué terrible! ¡Uy, Santos! ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Pero hasta hace 2 tardes dándole mucho ánimo, diciendo que todo esto era lawfare, que son cosas de la ultraderecha, que qué vergüenza. El propio Pedro Sánchez diciendo lo mucho que le quería. Me vais a permitir con 2 compañeros a los que quiero mucho, a los que aprecio mucho, uno en el partido y otra en el gobierno, al secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, a mi amigo, al navarro Santos Cerdán. Ovación cerrada para su amigo al que quería tanto Santos Cerdán, claro. Si es que uña y carne. Y entonces Pedro Sánchez, después de todo esto, Santos Cerdán dimite y ha convocado a la prensa. Rueda de prensa. Algunos decían, va a dimitir, se va a marchar. Afortunadamente no. Y ahora vamos a explicar por qué es una excelente noticia. Va a convocar elecciones en agosto. Este era el deseo de algunos. Que esta mafia sea la que cuente los votos de las elecciones. Hombre, a ver, cuidado con el tema, ¿eh? Cuidado con el tema de los deseos de algunos. Bueno, pues no. Salía, montaba un espectáculo grotesco en línea de lo que es la PSOE. Hacía como que estaba a punto de llorar, muy afectado. Hay, en fin, un show lacrimógeno lamentable. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. No me digan que no les ha entrado ganas de llorar. Perdón, ciudadanía. ¿Cómo iba a saber yo que Santos Cerdán era un mafioso? Bueno, pues como lo que es él. Exactamente lo mismo. Más presentable, hombre, sí, estéticamente. Pero lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Claro, esto es una excelente noticia. Porque algunos están diciendo, hombre, no, que se vaya. No, que no se vaya. Ahora que no se vaya.
Ahora que no dimita, ahora que esto no quede, bueno, yo me voy con un acuerdo con el Deep State y ya me dejáis que me lleve la pasta que seguramente tendrá escondida en República Dominicana para irme con mi mujer. No, ahora está el final, Pedro. Ahora está el final, porque esto no es lo último que va a salir. A ver si se creen ustedes. Y que se apañe la PSOE, porque entre ellos están, oye, que este nos arrasa el partido. Ojalá. Llegados a este punto, lo justo no es la dimisión, no es que pierda unas elecciones, no, es verlos en la cárcel. Es una mafia que hay que recordar que Santos Cerdán estaba quedando con Puigdemont, socio del gobierno, a ver cómo destrozaba la nación española para estar un ratito más en Moncloa robándonos el dinero. Y me están diciendo ustedes dimisión. No. Dimisión no, prisión, que es bien distinto. Y qué pena, y perdón a los ciudadanos. Sí, perdón. Luego también está la parte de la mafia política, que es esta, y la mafia mediática, que no hay que olvidarlo, ¿eh? No hay que olvidar que hay un numeroso grupo de personas que desgraciadamente son muy limitadas, que escuchan ciertos mensajes y creen que esto es lawfare. Y que hay una campaña. Y que todo esto son bulos. Entiendo, o esto lo que una persona con un mínimo de cociente intelectual comprendería es que si Sánchez pide perdón públicamente, lo que está aceptando y asumiendo es que no hay ni lawfare, ni tampoco son bulos. Porque si no, ¿por qué pides perdón? ¿Por qué echas a patadas tan rápido a Santos Cerdán? Pues porque no hay ni lawfare ni son bulos. Porque sois una mafia. Que sí, legitimada por las siempre repugnantes urnas, sin duda, pero una mafia. Pues si no, ¿por qué pides perdón? Claro, a partir de ahí, ese discurso se desmonta, o es lo que debería ocurrir. Porque ya digo, esto, hasta un tonto de baba lo entiende. Hombre, pues si usted pide perdón implica que está reconociendo que no hay ni lawfare, ni son bulos, porque si no, no pediría perdón, seguiría en esa línea, ¿no? Todo esto es mentira. Pues no, nos hace ahí como, ay, que voy a ponerme a llorar. Pero como digo, las rameras mediáticas, que esto también es muy importante. Está el caso de la SER, que ya es sospechoso habitual. Claro, todo esto son intuiciones, ya certezas, pero escuchar en la cadena SER como en directo, sin que ellos lo sepan, como es el caso de Ima Carretero, que es la jefa redactora nacional de El País, que no sabe que está en directo y reconoce abiertamente que está hablando con María Jesús Montero para ver si le echa un cable a Marisú, porque es que no tenía el informe de la UCO. Y se refiere a Sánchez como Pedro, como un colega, hasta que Aimar Bretos, que esto algunos lo consideran como, no, pero este es más neutral. No existe tal cosa en la cadena SER. Son todos propagandistas y, sobre todo, cooperadores necesarios de la mafia. No hay que olvidarlo. Ahora algunos están bajando del barco, como Antonio Maestre y compañía, poniendo tweets. Es que esto es demasiado, esto la PSOE. No, hay quietecitos todos. Hay quietecitos todos en el barco. No os vayáis como las ratas. De la conversación. Ma, ¿qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando, o sea, la fuente. Estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiere decir, ¿no? ¿Perdón? Ima, Carretero. Ima, ¿estás por ahí? Venga. Yo creo que perdón, que hay gran desconcierto, ¿no? Yo creo que a mí me recuerda lo que pasó. Desconcierto, qué desconcierto. Si sois todos una panda de mafiosos, como digo, cooperadores necesarios. Por eso hay algunos quizá están un poco desesperanzados de que yo pensaba que iba a dimitir, que iba a convocar elecciones. No. Hasta el final, Pedro. Y a ver quién gana. ¡Comenzamos! Arrancamos esta tertulia del programa especial dando la bienvenida a Rubén Arranz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de comparecer un día diferente por aquí dentro de esta luctuosa jornada para la España honesta. Sin duda. Álvaro Bernat, ¿cómo estamos? Pues más luctuosa después de escuchar a Feijóo. Sí, la verdad es que es una cosa dramática. Sí. Analizaremos todo. Iván Vélez, ¿qué tal? Pues intentando sobrevivir a la somnolencia producida por el discurso de Feijóo. Es difícil, ¿eh? Es que decías, hombre, hoy ya sí, pues tampoco. Pedro Lecanda, ¿cómo estamos? Ole, día de corbata, día especial. ¿Por dónde empezar? Porque claro, tenemos muchos temas de un informe demoledor que ya se sabía que lo iba a ser
que hemos entendido por qué se esperaba tanto en que saliese a la luz, y era precisamente por esa pieza secreta, lo que vimos en el registro de la Casa de Ábalos. Pero claro, Rubén, te has hecho unas cuantas piezas hoy en El Independiente, has estado todo el día con el asunto. ¿Qué destacarías de todo el escándalo? Bueno, aparte de que estaba a punto de volverme loco por el ritmo de trabajo, que eso es lo primero que quisiera destacar entre nuestra siempre fiel audiencia, lo segundo que me llama la atención es que desde el momento, desde antes de que fuera la votación de las primarias de 2014, las que le enfrentaron con Eduardo Madina a Pedro Sánchez, ya estaban con sus tretas. Hay un mensaje interesante en el informe que le envía Santos Cerdán a Koldo diciendo: quita esas papeletas, o haz como que estos dos han votado y ponen nuestras papeletas. Por lo tanto, ya ahí se ve que hubo un pucherazo, hubo un amaño de esa votación. Es verdad que Pedro Sánchez ganó, creo que fue por el 58% de los votos, pero también es verdad que amañaron ese proceso electoral. A partir de ahí hay otra clave que me parece muy relevante, y es que el caso de presunto cobro de comisiones se inició antes de que llegaran al gobierno, es decir, se inició desde el Partido Socialista Obrero Español. Y ahí hay algo que me parece relevante, porque si recordáis los discursos que dieron José Luis Ábalos y Pedro Sánchez cuando presentaron la moción de censura, lo que hablaban era de que devolver la decencia al Poder Ejecutivo y de terminar con la corrupción, porque era algo que carcome la confianza de los españoles en las instituciones y por lo tanto es una especie de aldabonazo al país. Y a partir de ahí hemos visto de todo. Presunto cobro de comisiones, entre unos y otros se la reclamaban, obras que estaban completamente todo lo que digo presuntamente, amañadas en diferentes puntos de España, y sobre todo la clave, y es con lo que quiero terminar la intervención, pero me parece la clave, lo fundamental y lo que desvela que el discurso que ha dado Pedro Sánchez esta tarde es absolutamente falso y es un victimismo forzado, atroz, es que hay un párrafo que voy a leer del informe de la UCO, que lo tengo por aquí, que lo que hace ver es que esto no es una cuestión de particulares, esto no es una cuestión del trío del Peyote, esto es una cuestión de presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Lo del caso Filesa, pero actualizado. La UCO dice en un párrafo de su informe: asimismo, habría sido el hecho de que Koldo y Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido, lo que presumiblemente habría originado su cese en verano de 2021. Por explicarlo en palabras un poco más llanas, había un sistema de reparto de comisiones, todo reitero, presuntamente en el partido. Ábalos y Koldo parece ser que no les era suficiente, o que intentaron ver que como entre pillos anda el juego, hicieron sus acuerdos con empresas por separado, al parecer se enteraron dentro del partido y, según sospecha la UCO, eso fue el motivo por el que no sabíamos, por el cual cesaron a José Luis Ábalos como ministro de Transporte. Está el sucio, están absolutamente, estos que hablan tanto de cloaca, están absolutamente cloaquero. Es gente tan poco de fiar, tan propio de Torrente, y tan preocupante realmente que toda esta gente todavía siga en el gobierno, porque Pedro Sánchez es evidente que no era ajeno a esto si estaba dentro de su partido, que yo, si fuera español y esta noche hubiera visto todas estas noticias, estaría más preocupado que nunca y me preguntaría hasta qué punto esta gente va a cambiar las normas del juego, o hasta qué punto está dispuesta a llegar hasta 2027. Iván. Bueno, español eres y entonces te lo vas a tener que preguntar, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver. Como bien dices, todo parece indicar que esta ya es una práctica antigua y que de vez en cuando hay que redireccionarla, depurarla un poquito, disimularla un poquito. Esa es la apariencia que tiene, todo presunto, por supuesto, ¿no? Y entonces eso nos hace pensar que si ese es realmente el sistema, ¿qué papel juega Sánchez ahí? ¿Es el papel del instrumento de ellos o es una especie de, ¿cómo diría?, de coordinación de intereses que les hacen subirse a todos a ese famoso Peugeot, ¿no? Yo creo que... Entonces yo siempre digo lo mismo, habría que tirar del hilo juvenil de Sánchez, ¿no?, para ver si estaba en estos o en otros ambientes que aparentemente son compatibles, porque claro, aquí estamos centrándonos en lo que ha pasado con los del Peugeot, con Cerdán, Koldo y
y Ábalos, pero por lo que respecta a las imputaciones está todo su ámbito familiar también con salpicaduras de cloaca, por decirlo poéticamente. Entonces, ¿hasta qué punto son cloacas que convergen en una arqueta de fecales, en este caso, ¿verdad? Eso por ahí. Y luego, yo no puedo resistirme aunque esto sea repugnante lo que estamos viendo hoy, y luego además con este episodio verdaderamente obsceno de victimismo, yo es que con eso no puedo. Oye, yo estás en política, es un mundo durísimo, no me vengas como una plañidera de barrio, pues lamentándote de que no te has dado cuenta que estás rodeado de sinvergüenzas. Me parece escandaloso. Eso sí que es para los muy de la secta, ¿no? Pero yo quiero, insistir en reiterar la línea que siempre mantengo. Si es repugnante todo lo que estamos viendo, hasta hortera, porque están sobrinas y demás mujeres implicadas, el problema fundamental, por lo que se refiere a la corrupción, es la concesión de una amnistía por 7 votos que perpetúan en el poder a este señor, que no se va a ir hasta el 27, creo yo. ¿Por qué razón? A no ser que salga la bomba que parece que alguien podría tener y activar en su momento. Porque todos los que le apoyan, y en esto se equivoca yo creo que Feijóo, a no ser que quiera entrar en chapoteos parecidos, les va muy bien con este señor. ¿A quién le van a sacar más que a este señor? Si es que él necesita sobrevivir y ellos necesitan una España débil y expoliable. Entonces ese es el problema. La corrupción más grande es la corrupción que supone el otorgamiento de una amnistía. A mi juicio ese es el problema de fondo. Vamos. Álvaro. Por apuntar inicialmente varias cosas, comentábamos el otro día cuando reflexionábamos en torno a qué es lo que enciende a la población, y una de las claves es el agravio comparativo. Es decir, el yo sentirme fastidiado a la vez que veo que desde el otro lado de la bancada se produce lo que se produce. Particularmente este mes en el que todos estamos haciendo la renta y en el que todos vemos el expolio ya negro sobre blanco que se ha ido produciendo todo el año, porque si uno calcula e interpreta bien las nóminas, se nos va más de la mitad de lo que generamos. Particularmente en este mes, ya digo, ver la ejemplaridad de todos aquellos que nos sermonean con esa obligación moral que nos lleva a tener que pagar esos impuestos que ya vemos a qué se destinan, es algo que yo creo que debería encender particularmente a la gente. Luego, en segundo lugar, hay un articulito del Código Penal que dice: a los efectos de este código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de 2 personas con carácter estable o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Ostras, punto por punto, ¿eh? Se ajusta. Comentaba Rubén que desde el momento en el que llegan es la intención que tienen, lo cual nos arrastra a otra reflexión, que es la siguiente. Esto ya no va de discrepancias ideológicas. Hace 15 o 20 años pues uno podría decir: oye, mira, yo voto al PP, tú al PSOE, son opiniones, son puntos de vista. El PSOE no es un partido político a día de hoy, es una organización criminal. Entonces, quien vota al PSOE, quien apoya al PSOE, es o bien un corrupto, porque se está lucrando de todas estas historias, o bien, diría que un estúpido, pero el estúpido es aquel al que le engañan por primera vez. Cuando ya te engañan 2, 3, 4, 5, lo que eres es un fanático. Entonces, no respeto en absoluto a las personas que sostengan a toda esta trama. Ni creo que deba hacerse. Y luego, una tercera cosa, es que hay 20.000 millones de historias, pero bueno, una tercera cosa que creo que es particularmente grave es el tema del amaño de las primarias. Porque el robo del dinero, en fin, existió, existe y existirá, pero aquí estamos hablando también de robo de elecciones. Porque el freno moral es lo que le impide hacer a alguien por primera vez algo. Una vez abres ese melón, todas las demás vienen de corrido, porque lo que cuesta es superar esa primera vez. Entonces, ¿por qué quien no tiene ningún tipo de reparo y por qué quien amaña tranquilísimamente unas elecciones primarias no va a tener la misma mentalidad de cara a unas elecciones generales? Porque se puede sacar punta a este tema, pero vamos. Algo, de hecho, lo vamos a abordar. Principalmente ese que, curiosamente, es el que más desapercibido ha pasado. Está el tema de las guardias, el más grave, sin ninguna duda. Sí. Pero incluso en este caso especialmente porque tú puedes ser candidato a las elecciones porque eres secretario general del PSOE, ¿no? Sí. Es decir, que incluso tu condición de presidente de gobierno depende de esas elecciones, indirectamente. Yo creo que con el presuntamente por delante, o sea, esto
yo creo que todos los que hemos seguido mínimamente la actualidad política, es una cosa evidente desde el principio. Es decir, yo creo que nadie, es decir, la sorpresa aquí es totalmente ilegítima, uno no se puede sorprender. Es decir, lo que hemos visto hoy, pues por fin ha saltado esta liebre, pero es una cosa que todo el mundo que tenga incluso una intuición estética básica o un mínimo seguimiento de las noticias sabía, sospechaba y era más que claro, ¿no? Y sin embargo, llevamos todo el día, y me refiero no solo a políticos, sino también a periodistas, viendo cómo muchos responsables directos de que esto haya podido tener lugar se están llevando las manos a la cabeza, están fingiendo sorpresa y a ver si de esa manera, cuando se hunda el barco, ellos pueden de alguna manera salvarse, ¿no? Entonces yo quisiera poner el foco, porque hay una tendencia, yo lo veo por ejemplo con personajes como Aldama. Si Aldama no lo hubieran pillado, ¿qué se estaría dedicando ahora? ¿Y por qué le salvamos? ¿Por qué salvamos a esta gente? Entonces, yo primero mucho cuidado con no olvidarnos de quienes han dado oxígeno a todo esto que llevamos viendo años, ¿no? Digo, responsables políticos y mediáticos. Esto me parece importante. Luego también sobre el discurso de Sánchez, fingiendo sorpresa de manera admirable, lo hablábamos antes, ¿no? Que yo, o sea, humanamente sería incapaz, y eso la verdad que, no sé, me parece incluso admirable, ¿no? Cuando ha fingido como, bueno, claro, es que esta mañana me he enterado de esto, y como podéis, ¿quién se iba a imaginar que Santos Cerdán? Pues cualquier persona que haya visto seguido las intervenciones de Santos Cerdán. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, evidentemente. Pero efectivamente es curioso, hablando del discurso, que comentabais antes, que ha vuelto al discurso de regeneración. Es decir, yo siempre he creído en ha vuelto al discurso, digamos, fundacional, dejando al lado el discurso del LOFE, que como bien comentamos fuera de cámaras antes, comentaba Jano, ya es directamente insostenible. Lo único que sostiene el discurso del LOFE es el socio más pertinaz, que comentábamos antes, que es Bildu. Bildu sigue diciendo que lo que está sufriendo el gobierno de España es lo que sufrió la izquierda Berchale. En fin, la comparación no sé si es muy favorable. A mí no me gustaría mucho que me compararan con la izquierda Berchale, pero digamos que el resto, o sea, llega un momento que esto, como es evidente, es también insostenible. O sea, como antes viendo la televisión, ¿no? Las declaraciones, los propios tertulianos que llevan años defendiendo el gobierno, es que no hay manera. O sea, es sencillamente imposible desde el punto de vista verbal, casi lógico. Entonces hemos llegado, efectivamente, no creo que vaya a convocar elecciones porque tienen probablemente mucho que perder y hay muchas contraindicaciones de convocar elecciones, pero bueno, en fin, cualquier persona que use el sentido común, presuntamente, se puede preguntar, este calificativo que se usaba para Aldama del nexo corruptor, ¿no? ¿Qué tiene en común Aldama, Cerdán, Ábalos, Begoña, Leire? ¿Quién? Una pregunta que, no sé, me parece bastante fácil de responder, ¿no? Y luego el último y lo más preocupante, decías la amnistía, la corrupción moral y política que ha permitido que la corrupción económica, es decir, que España haya sido gobernada por un grupo de amigos que compartían unas aficiones comunes muy dudosas. Pues eso se tiene que haber sostenido necesariamente sobre la corrupción moral, insisto, de los que se están llevando las manos a la cabeza, y de la corrupción política de tipos como, por cierto, Cerdán, que es el ingeniero de obtener esos 7 votos, esos 8 votos de socios, que a estas alturas ya no se van a bajar de la moto probablemente. Y, en fin, estos 3 círculos yo creo que explican bastante lo que hemos visto. Hay una parte más allá de, a ver, el carácter moral de Pedro Sánchez, se ven los famosos mensajes con Ábalos. Están hablando de Pablo Iglesias y empieza, bueno, ya me está aquí revolucionando el cotarro con lo de la ley de los desahucios, pero, presidente, que esto no estaría bien, esto tendría un efecto sobre el mercado. Bueno, pero nos votan por eso. Venga, pues ley de desahucios. Aunque tú no estés de acuerdo, da igual. Hay una parte del informe que me parece muy interesante, por romper un poco este clima tan elevado y correcto. Hay un bar en Pamplona que se llama El Franklin. Es un restaurante. Entonces, claro, yo no sé si habéis visto Los Soprano, pero Los Soprano está el Badabing, que es donde van con las chicas y donde hacen sus pactos y donde pues, se pegan los tiros entre ellos. De hecho, hay un momento en el que con una maza a una pobre chica le pegan un tortazo a la cara y la defenestran. En el Franklin, ellos tenían, todo presuntamente, otra vez de aquí al infinito, digo presuntamente por si acaso, tenían un sistema por el cual las comisiones que cobraban de la empresa Acciona por la adjudicación de obras, pero que esto es mucho antes de que llegaran al gobierno, las travestían mediante facturas, que es puro blanqueo, es puro pitufeo, es que es blanqueo de libro, como, bueno. Entonces esas facturas se decían entre ellos, Polas, di que ha sido una comida en el Franklin, comida entre tal y cual. Y la comida les servía para blanquear esas comisiones a través de ese restaurante con el que estaban compinchados, presuntamente, para pillar ese dinero. Entonces, claro, te das cuenta de que en realidad tampoco lo suyo es especialmente sofisticado. Es lo de toda la vida. Sí. Lo de la frutería o lo de la lavandería que se monta para lavar el dinero que tú obtienes por otros... Lo que hacía Tony Montana, que le montaba una peluquería en Scarface a su hermana para que estuviera contenta y para que tuvieran ellos una inmobiliaria, una peluquería en la que blanquear. Entonces, vuelvo a plantear la misma pregunta. ¿De verdad Pedro Sánchez no sabía esto? ¿De verdad tenemos que pensar que lo de hoy, el victimismo de hoy, es verdad cuando era absolutamente evidente y cuando parece imposible que si estás en el despacho de al lado, en el partido de las personas que están moviendo todo eso, tú no lo sepas? Es que también él se desvinculó
de la iniciativa de la cloaca de Leire el otro día, cuando él precisamente ha sido el que ha apelado a ese discurso contra los contrapoderes desde antes de presentarse a las elecciones, porque esto no viene desde la Carta de la Ciudadanía, sino desde antes de la campaña electoral. Él es plenamente consciente de ello. Y lo que más me sorprende, con todos los respetos y para terminar, es que a la vista de todo esto, Feijóo haya dado una respuesta tan tibia. O hay una bomba que va a estallar próximamente, pero en los próximos días sin que se desactive esto, y ellos lo saben, o es algo absolutamente tibio y torpe, porque hoy tendría que haber dicho vamos a presentar una moción de censura y quien no se una va a ser una cómplice de esta organización criminal. Los retrasos a los demás. Sí, pues claro, estamos hablando del Peugeot, eran Koldo, Santos Cerdán, Ábalos y Pedro Sánchez. El que custodió los avales de Pedro Sánchez fue Koldo. En los mensajes ya se nombra a Pedro Sánchez en numerosas ocasiones, perdón, en el informe de la UCO, en numerosos mensajes. No ha hablado con Pedro cuando Santos Cerdán quería que lo colocase en Indra. Le dice, oye, colócame aquí en Indra. Y dice, no. ¿Qué es nuestra? Dice. Cuidado con el tema, claro. O sea, es que hay un concepto que yo creo que hay que entender, y es que no son unos políticos que se han corrompido una vez han accedido al poder, sino que es una mafia que ha tomado el poder, que es una diferencia sustancial. Es muy cutre, además. Sí, muy cutre. Afortunadamente, afortunadamente. Cuadrilla de gente turbia, cutre, mafiosilla. Pero no estamos hablando del clásico político que llega ahí, Felipe González, ¿no? Luego, después de la segunda legislatura, ya empieza a robar a manos llenas él y todos los demás. No. Es que esto es una mafia que conquista el poder, que es una diferencia sustancial. Sí, yo por eso insistí antes en que habría que ver, y parece ser que la estructura corruptora, como queramos llamarle, es persistente, es previa a Sánchez. Entonces, ¿hasta qué punto no es el elegido? No sé si porque él aportaría algo más de ciénaga, por utilizar toda esta terminología que tanto gustaba hasta hace un rato, ahora ya no gusta, ahora ya la cloaca ya se ha cancelado, ¿no? A ver si él tenía un aporte también de ciénaga procedente de sitios no precisamente muy bien ventilados. Aquí muy metafórico todo, ¿no? Ha llevado el Baser esta tarde, han cerrado la cloaca, lo ha limpiado todo. Claro, dando la escoba de plata, que es lo que es el premio a las ciudades más limpias y tal. No, a ver, da la impresión, ya más o menos habéis rozado el término, de que estamos hablando de una secta. Si no supiéramos que es un partido, ¿de qué estáis hablando? Pues de una organización, como dices tú, criminal, o de una secta en el sentido de los que le apoyan, porque diciendo, y seguimos apoyando, cuidado, porque es que la alternativa que es el mal que es la ultraderecha, la extrema derecha, es una visión maniquea, es una visión verdaderamente alucinante. Claro, la elección, que ya digo que es una hipótesis, ¿no?, del personaje es bastante buena por parte de ellos, porque a quién, por ejemplo, a Jano, si yo le dijera, Jano, ese libro, El triunfo de la estupidez, eso lo has plagiado, ¿tú qué harías conmigo? Denunciarme. O defenderte. No, te diría, no es mentira, ya está. Pero si ese libro te diera acceso a un puesto como él le dio y unas posibilidades que se abren con una tesis doctoral, reaccionarías. Quiero decir que quizá estemos ante, y eso habría que investigarlo, Rubén Arranz, ahí te lanzo el guante, ante la construcción de un personaje que tenía ya una especie, ya se apuntaba a maneras y se construye. ¿Por qué? Porque es el que, porque yo estoy contigo, Jano, o sea, no puedes no enterarte de nada, o sea, vas con 3 tíos en el Peugeot, que también lo de la elección de los coches, la gama y tal, es muy sospechosa. A ver, qué humilde, qué cercano, qué popular. Sí, de hecho, ¿no? Sánchez es como claro, el que, digamos, de cara al público, el que mejor resultado da. Tú se presenta a Santos Cerdán y dices, hostia, claro, hombre, cuidado con el tema. Ábalos o Koldo, dices, coño. Claro, es un tío con buena planta. Claro, es un comercial. De las tesis del Lombroso, dices, hombre, este ya. Es un comercial muy bueno. Claro, Sánchez es el de Cortefiel, que te viene el traje y dice, bueno, bien, vale, tiene buena pinta. Jefe de plata, Corte Inglés. Claro, el jefe de plata. Y entonces es el que se presenta. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto no es un señor que ya con unas condiciones, pues como el que saca un jugador de la cantera, pues este remata bien los córneres, bueno, pues, pero la estrategia va a que haya un córner y a lanzarlo, y él lo remató bien, y entonces a mí, yo creo que la gente que hoy se sorprenda, pues creo que son unos cínicos, o sea, creo que esto era, no podemos tener el detalle ni adivinarlo, pero hombre, era evidente que está rodeado por todos los sitios, y acabó, y claro, lo de Feijóo, pues es que está intentando a ver si se llega a un apaño, o como dices tú, si es que desconoce que si hay una bomba, está por ver, pero si no, todo va en función del interés, que ya lo ha demostrado varias veces, pero hablando a calabazos en el PNV, de venga, a ver si llegamos al apaño de siempre, de las oligarquías de siempre. Te digo una cosa, Iván, o sea, si hay un escándalo tan mayúsculo que implica que van a encarcelar a toda la cúpula de la PSOE, pues, ¿qué moción de censura vas a presentar si ya no hay nadie? O sea, me refiero, claro, un punto pero ¿a qué esperas? Pero esa es la cárcel. Pero esa es la hipótesis, es la hipótesis Arranz. ¿Tiene él ese as en la manga? Ignoramus. Pues no tiene nada. Vamos. Que no, vamos. Ahí me hace mucha gracia conectando con lo que decía
Iván, la gente que se sorprende, y creo que hay que diferenciar. Porque hay gente que se está cayendo del guindo no porque se sorprenda, sino porque ya ve que el barco se hunde y se quiere tirar. Cálculo. Lo cual viene a corroborar por enésima vez que el papel de los medios tradicionales es la supervivencia. Es decir, ellos no informan, sino que sobreviven, y para sobrevivir tienen que llevarse bien con el poderoso de turno, ya prevén que le queda poco tiempo, con lo cual ya van articulando las siguientes posiciones. Pero luego hay gente que se cae del guindo de forma sincera, que para mí esto sí que es graciosísimo, y me recuerda un poco a lo que pasaba, por ejemplo, con Biden. Es decir, todos veíamos que está demente ese hombre, pero no se podía hasta que llega un determinado día que ya sí que se puede saber. Sí, que el Partido Demócrata lo echa patadas. Entonces dicen sí. Emilio Domenech, por ejemplo, ahí cuando el Partido Demócrata ya dice, oye, mira, por Dios, esto no. Dice, es verdad. Pero el año anterior el día anterior no. O sea, a mí esto lo conozco, que me hace mucha gracia. Y voy a pecar de imprudente en esta mesa, porque estoy viendo que está circulando la palabra presunto. Vamos a ver, la presunción de inocencia, según mi concepción, que creo que es ortodoxa además, vincula a los jueces. Y hay una directiva de la Unión Europea que dice que también a las autoridades en sus manifestaciones públicas tienen que llevarse cuidado, etcétera, etcétera. A mí no. Es decir, y hay muchos medios que, llevando al extremo esta idea, publican titulares muchas veces que a mí me hacen gracia. De repente coge uno y en la A7 circula 10 kilómetros en sentido contrario y dicen el presunto kamikaze. Digo, ¿cómo que el presunto kamikaze? Sí, se abusa de eso. He llegado incluso a leer artículos donde se hablan del presunto fallecido. Digo, vamos a ver, o sea, entonces, que la gente también no tenga miedo, porque si escuchamos audios, si vemos mensajes de texto, es decir, hay cosas que son evidentes. Y si uno, pues que os entiendo, si uno se quiere colocar la coletilla para evitar posibles problemas, etcétera, etcétera, bien, pero esto de presunto ya empieza a tener poco. Sí, no, yo tengo la costumbre de creer antes a mis ojos que a la PSOE. O sea, sí. Efectivamente, eso he leído el WhatsApp. O sea, no necesito. Por eso. Claro, sí, o sea, son sus mensajes, ¿eh? Claro, sí, eso está claro. Claro, de vuelta al presunto que es por eso. Yo, de hecho, voy a hacer una cosa avanzando. O sea, me veo inspirado. Voy a hacer un avance a la ciencia PSOE-lógica y hacer incluso un ensayo de definición del Ejecutivo Sánchez, ¿no? Porque cuando estáis hablando antes, efectivamente, de cómo cala esto, o sea, el sectarismo que ha inoculado este discurso de que viene el fascismo, entonces prietas las filas, vamos a fingir. Y además es que te convences. Cuando tú te quieres convencer de que en realidad todo eso es un bulo de la derecha, te acabas convenciendo. Y si te relacionas con gente que también piensa. O sea, la cámara de eco tiene mucha potencia, ¿no? Entonces yo creo que esto básicamente es la hiperlegitimidad progresista histórica que tiene el PSOE en España, o sea, debajo de una cosa ideológica, raptada por unos tipos, digamos, en cuyo centro está uno, que es Pedro Sánchez, que todo el mundo comprende muy fácilmente que es, digamos, que su ambición de poder hace que puedes colocar muchos intereses espurios particulares de él. Y esto es sus socios separatistas y Escoldo y toda esta gente. Es decir, tú le ves, esto se intuye. Es decir, cuando tú llegas a una habitación y hablas un poco con la gente, ves un poco de qué palo va el personal, ¿no? Entonces dices, oye, este tipo, yo creo que le puedo convencer, tal es su ambición de poder, de que me compre esto. Y eso va desde, que me compre esto va desde la amnistía a una presunta concesión de obras en Navarra, ¿no? Entonces esto me parece que es la descripción sintética más evidente del legado, digamos, o del estilo gubernamental de Sánchez. Y luego hay otra cosa jurídica, que es la distinción entre culpa indigendo e invigilando, ¿no? Es decir, no solo tienes culpa en elegir y en vigilar. ¿Cómo se hace el proceso de selección del secretario de organización del PSOE? O sea, porque digo, supongamos que no lo sabes. Pues si no lo sabes, eres un inepto. Es decir, o sea, yo lo sé. O sea, yo viéndoles por la calle lo sé. Yo comiendo en un restaurante al lado lo sé. Pero supongamos que tú no lo sabes. Pues si no lo sabes, peor aún. O sea, casi prefiero que seas malo que seas estúpido, ¿no? Es decir, si eres incapaz de ver esas cosas, también tendrías culpa política, también diría, oye, si este tipo hace elecciones primarias así y elige a compañeros de fortuna de esta manera, le voy a dar el gobierno del país. Entonces eso ya me parecería un argumento tumbativo. Y luego sobre la moción de censura, yo lo he dicho mil veces aquí, yo estaba de acuerdo el año pasado cuando era absurdo y ahora que, o sea, es que ahora tiene todo el sentido del mundo, o sea que ojalá se haga. Sobre la hemeroteca, habéis hablado de los medios de comunicación, hablaremos de eso, sobre todo ese corte viral de la cadena SER, cuando una Ima Carretero se entera que está en directo. Eso es buenísimo, es muy fuerte. Antológico eso, ¿eh? Pero primero, lo que decían hasta hace nada sobre Santos Cerdán, nos lo cuenta Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Saludos a todos nuestros espectadores. No han sido pocas las ocasiones en las que los máximos dirigentes socialistas han mostrado su apoyo a Santos Cerdán, desde el presidente del gobierno, pasando por sus ministros, hasta portavoces y miembros destacados del Partido Socialista. Una defensa a ultranza del hasta hace nada secretario de Organización de los Socialistas, del que pronto dirán no conocer de nada. Hemos recopilado algunas de esas defensas a Santos Cerdán. Vamos a escucharlas. Insultar
y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. La honestidad de Santos Cerdán. Si usted, al margen de lo que se publique o no, Santos Cerdán es una persona para usted honesta, ¿pondría la mano en el fuego por él? Sí. Ole. Con toda claridad. El director de gabinete es un magnífico servidor público. Pongo la mano en el fuego por él y por Santos Cerdán. No hay nada, es mentira, no hay caso. Tengo confianza en Santos Cerdán, le conozco y insisto. Ese es el jefe. Confianza como lo ha expresado el ministro Bolaños, e insisto. Esta es tan solo una muestra de cómo se ha defendido en todo momento la inocencia de Santos Cerdán. El día de las manoplas. Rubén decía, no es el jefe. Yo coincido Zapatero. con Rubén, que esto no está amañado, aunque hemos hablado antes, pero de otros temas. Y no se pueden reproducir probablemente algunas cosas. No, yo sigo pensando que el jefe de todo este tinglao, de la secta, como queramos llamarle, es Zapatero. Me parece que es el Zapatero es el que sigue teniendo una autoridad verdaderamente increíble dada la trayectoria de su gobierno. Pero ha trazado unas alianzas, unas relaciones internacionales muy fértiles para ellos. Y luego tiene un discurso que todavía cala en gran parte de la sociedad española, por lo asombroso que parezca, ¿no? Y creo que él tiene mucha fuerza todavía. Ahora bien, también he de decir que la unidad de quemados del hospital de Getafe me parece que está llena ahora mismo, porque vamos, esto, poner la mano en el fuego, es que es asombroso poner la mano en el fuego de una manera bastante convincente para alguien que no esté muy informado, pero es que ya se veía venir un poco la cuestión. No es que yo sea un conspiranoico, pero tenía pinta de que no eran los más honrados de toda España, ¿no? Entonces, ¿ahora qué se hace? Ahora es un apestado. Anatema, fuera de la sinagoga, como Spinoza, y a regenerar. Bueno, es que es una cosa tan vieja como el mundo. Pero ¿no? lo más maravilloso es lo de mis ilustres compañeros de profesión. Ah, sí. Bueno, pero es que iba a referirme a Bolaños, pero Bolaños es verdad que tiene así un poco de pinta del hijo bueno, ¿no? Del que va fardando la madre. Mira, vas ahí aseadito, las gafitas, licenciado en Derecho, ¿ves? ¿No? Sí. Bueno, pues bien, o sea, podría ser peor, pero bien, le puedo presentar, le puedo llevar a las celebraciones familiares. Pero se ha metido en muchos líos. O sea, es una especie de Robin, el apoyo, el Smithers, es el número 2 del número 1. Y eso, cuando el número 1 tiene ese currículum, esa actitud o esa especie de deje autoritario, no te va a llevar a ningún buen sitio. Pero bueno, a lo que voy. Quería recordar simplemente que de los periodistas más celebrados en este país, porque son los más celebrados, porque son los más premiados y porque en realidad, lamentablemente, son los que gustan a mucha gente. Y eso es uno de nuestros grandes dramas. Gente como, por ejemplo, Jordi Évole, que está en ese grupo, el grupo de los premiados, los que se premian con el premio Ondas, lo que vas por la calle o pones la tele en el bar y la gente muchas veces los escucha por atención y es muy lamentable. Escribió un artículo que pedía una calle en cada municipio de Cataluña para Santos Cerdán por cómo había abordado la negociación con Junts. Esther Palomera, es que me gusta decir los nombres porque de verdad creo que simplemente como actividad informativa para que la gente realmente no se vuelva a fiar de esta gente porque no se lo merece. Hace 3 semanas hablaba de que no existía el informe sobre Santos Cerdán. Tenía muy buenas... Esther Palomera hoy tendría que pedir cuentas a sus fuentes, es decir, me habéis engañado, pero no lo hará, porque Esther Palomera tiene unas tertulias que mantener, tiene un trabajo que mantener y a partir de ahí se empieza la corruptela periodística más habitual. El presidente del gobierno, el año pasado, lanzó una campaña, un plan de acción por la democracia, que estuvo precedido por una carta a la ciudadanía, que estuvo sucedida, además de por una carta, un artículo al diario de Pedro Almodóvar, en el diario de Pedro Almodóvar, en el que confesaba haber llorado por la persecución que se estaba sometiendo al pobre Pedro Sánchez, Pedro Almodóvar. Estuvo precedido de un comunicado, manifiesto, contra el golpismo mediático y judicial. No estoy hablando de casos aislados dentro de la profesión, de la mayoría de la profesión periodística de este país. A las personas que llevan informando mucho tiempo sobre estos casos de corrupción, que habían tomado la matrícula a estos desde el mismo momento en el que se supo que habían enviado una carta al hermano de Delcy Rodríguez para decir estamos abiertos a tener tratos con vosotros, y a partir de ahí organizaron el Delcy Gate con la visita de 5 ministros, entre ellos el que estaba el actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa. Organizaron la trama de las mascarillas, organizaron todo lo que hemos conocido hoy, bueno, que en realidad ya estaba organizado antes de que llegaran al poder. Esto
es que los llaman las furcias mediáticas. A mí no me gusta tampoco ese calificativo porque en realidad son corruptos. Así, son corruptos. Ni periodista, no eres ni periodista ni ciudadano ni una furcia. Eres un corrupto. Eres un corrupto porque en realidad te estás engañando, estás cobrando por ello, te estás beneficiando de tu posición para lanzar mentiras a la sociedad. Y esta gente es la que acusaba a los periodistas que estaban investigando, que no son muchos, pero que sí que les quiero defender porque creo que lo han hecho bien, aunque son pocos. Los llamaban la máquina del fango. Sí. Decían que vertían bulos a la sociedad. Señoras en la pescadería hablan de la palabra bulo porque esta gentuza se ha empeñado en recitarla mañana, tarde y noche. Y eso es escandaloso. Y hoy, queridos compañeros de profesión, es un momento para reivindicar que sois unos golfos. Iván se tiene que ir. ¿Quieres apuntar algo más? Ahora viene Javier Martínez Fresneda. Tranquilizar a Rubén con un verso de un tango con respecto a los premios. Pobres triunfos pasajeros, dice un tango, ¿no? Y dicho lo cual, y ya con esto cierro, yo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo no solo la labor propagandística de muchos periodistas, que es evidente, además algunos con un descaro demasiado, quiero decir que disimulen un poquito al menos. Yo creo que podrían disimular un poquito y se entendería más, ¿no? Yo añadiría un factor más, porque tú has tocado el mundo periodístico, que es el que teóricamente informa. Claro, los tertulianos, cambiarlos o no, el giro que da la mesa es enorme, ¿no? Has hablado de los así llamados intelectuales, nombrando a Pedro Almodóvar, más o menos, de manera implícita. Yo añadiría otro gremio que es el que en España consolida probablemente muchas cuestiones ideológicas, entendiendo ideológico como sectario en gran medida, que es el gremio de los graciosos oficiales, de los nuevos bufones. Sí. Me parece que a mí que el graciosete de turno, que siempre está al servicio del poder, ese llega también muy a mucha gente, porque son fórmulas rápidas, son fórmulas ocurrentes, con unas dosis adecuadas, no excesivas, y yo creo que esos tres ámbitos es donde se mueve en gran parte la formación de la opinión española. Así que bueno, esperemos que cambie. Yo no me tengo que... Nada, te sustituye ahora Fres. Gracias, Iván. Alternancia. Nos vemos. Hasta luego. Alvarito. Bueno, hasta el final es una serie que tiene varios capítulos. El primero era Koldo no ha hecho nada, el segundo era Koldo sí, pero Ábalos no, el tercero era Ábalos sí, pero Cerdán no, y ahora vamos por el cuarto. Cerdán sí, pero Sánchez no. Veremos. To be continued. Y luego, con respecto a los periodistas, leí antes el artículo del Código Penal. No es que vaya a meter una querella, pero vamos, a efectos ilustrativos creo que es un argumento de peso ver cómo las dos cosas coinciden por completo. Y si exactamente todo lo que está haciendo el PSOE encaja con esa definición, los periodistas que están a su servicio son cómplices de todo ello. Porque al final, si han podido continuar con esas actividades, con esas tramas, con esas corruptelas, si han podido durar en el gobierno, condición imprescindible para poder seguir haciendo lo que hacían, es precisamente porque había quien les sostenía mediáticamente. Porque si tú no tienes el sostén de los medios, caes. Eso es así. Se habla del cuarto poder y no sé hasta qué punto jerárquicamente está por encima de todos los demás. Porque teniendo en cuenta los medios de comunicación, es bastante complicado que llegues lejos en ninguno de los tres poderes. Un magistrado del Tribunal Supremo, al que lo pueden nombrar, si tiene en contra todos los medios de comunicación, no paran de publicar escándalos de él, muy difícilmente lo van a nombrar. Y en relación con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pues más de lo mismo multiplicado por 3. Y esto al final se inserta dentro de una lógica bastante sistémica, que es la siguiente. He sostenido yo en varias ocasiones y me reafirmo que la democracia es por esencia populista, en la medida en que tú necesitas tener el voto del pueblo para poder gobernar. Entonces, quien quiere gobernar y quien necesita tener el favor del pueblo sabe que quien transmite mensajes al pueblo es la prensa. Es quien le dice, y hay muchísimas personas que simplemente se informan a través de estos canales oficiales y su punto de vista está condicionado por lo que escucha. Entonces cualquier gobernante necesita controlar a la prensa y hay quien se presta a ello. Y en este sentido se han barajado varios términos. Jesús Maestro habla de las prostitutas del poder y me parece atinado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, uno de esos ejemplos lo encontramos ayer con la cadena SER, en la tertulia esta de Aimar Bretos, cuando Ima Carretero, que es la redactora jefa de Nacional, ¿no? del país. No sabe que están en directo. Sí. Está aquí hablando con María Jesús Montero para ver si le echa un cable. Escuchen, porque es demoledor. De la conversación.
¿Qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando, o sea, la fuente. Estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiere decir, ¿no? ¿Perdón? Ima, Carretero. Ima, ¿estás por ahí? Venga. Yo creo que perdón, que hay grandes conciertos, ¿no? Yo creo que a mí me recuerda lo que se resetea. O sea, es algo que todos sabemos, pero claro, escucharlo es que te produce una mezcla de vergüenza ajena y asco de decir, pero tú cómo vas a ser Aimar Bretos, que muchos no, tal, no. Y ahí rápido, cuando ve que dice Pedro, dices, no se ha enterado de que está en directo. Y dice Sánchez. Y la otra hace como, ay, que se me ha cortado la conexión. Qué divertido todo. Bueno, esto en el fondo tiene la sensación que tuve yo al escucharlo, es la misma que tengo cuando sabemos los casos de corrupción del partido. Que dices, es una mezcla de... Cuando dice, están muy perdidos, o sea, efectivamente, están muy perdidos, o sea, cuando ves cómo funcionan esos pasillos, esa mezcla de cutrez, ¿sabes? Y de sensación de impunidad y de ver que todo esto está funcionando así, que es muy desolador, se lo hemos comentado muchas veces, pero cuando ves la catadura incluso antropológica o la inteligencia política de la gente que está haciendo esto, incluyendo a los expertos periodísticos, pues eso es muy desolador. O sea, dices, oye, me esperaba más, ¿sabes? De esta gente, ¿no? Pero yo quería conectar dos cosas que habéis dicho que me parece que van estrechamente de la mano, ¿no? Que es lo de las manos quemadas, ¿no? De yo pongo la mano en el fuego, ¿por qué haces eso, no? Es decir, hay dos posibilidades. Uno es que no tengas ningún concepto de ti mismo, porque en el fondo tu única vida y tu único papel es ser un personaje puramente servil que hace bien en no tenerse en estima. El otro es darte cuenta de que la palabra ya dada no vale nada porque nadie te va a pedir cuentas. Entonces, una cosa, es decir, la corrupción, digamos, de los medios que dejan de hacer su papel para ser menos voceros acríticos, ¿no? Como esta gente, y la desconsideración absoluta de la palabra dada y de los españoles, por extensión, pues esto es, en el fondo, cuando tú sabes, porque en el fondo sabes, y dices, no, pongo la mano en el fuego, estás considerando que nadie te va a fiscalizar y estás desconsiderando absolutamente al pueblo español. Entonces, y yo creo que los dos grandes vocablos, como cuando se hace al final del año lo de el término del año, ¿no? Que suele ser un anglicismo. Los dos términos de este ejecutivo son fake news y lawfare, ¿no? Son esos dos anglicismos. Y es la obsesión de este desgobierno, pues que ni siquiera es un gobierno político. Es una gestión del Estado puesta a servicio, ya digo, del interés de 10, 12, 15 personas o 4 partidos, más o menos, ¿no? La obsesión, digo, por el discurso. Como es un gobierno impotente, es un gobierno incapaz de aprobar. O sea, a veces hay que tener miedo al poder débil, igual que a veces hay que tener miedo al hombre débil. O sea, igual que el hombre débil muchas veces es mucho más artero y mucho más agresivo, precisamente porque es débil, el gobierno débil, que solo tiene el discurso, que no puede hacer política, que ni siquiera le interesa mucho la política, porque cuando ves a qué se dedica esta gente y por qué sigue ahí, no son razones políticas. Son razones mucho más pedestres y en fin, aquí dejo la descripción de las razones. Pero sí, entonces digo, es la obsesión, perdón, por el discurso que llevamos, lo que decías tú, la verdad oficial, el periodista crítico es un intoxicador, etcétera. Esto ha sido clave y ahora estamos viendo lo que había detrás. Pero es que al final, Pedro, perdón Rubén, sí, no, claro. 10 segundos, por enganchar con lo último que has dicho, es lamentable que suceda, pero la realidad es que los hechos, lo que sucede de verdad, en muchas ocasiones queda desplazado por cómo se cuentan los hechos, es decir, lo que surte efectos y lo que condiciona las conductas de las personas en muchas ocasiones no es lo que ha pasado, que por supuesto que existe, no estoy siendo aquí postmoderno ni nada por el estilo, sino cómo se cuenta lo que ha sucedido. Si tú, prescindiendo por completo de la realidad, logras inocular un relato, por falso que sea, eso es lo que te va a permitir continuar, y precisamente por eso es obsesión. Pues mira, estoy absolutamente de acuerdo y por eso creo, por ejemplo, que el jefe de la oposición ha perdido una ocasión perfecta hoy para cambiar el discurso. El discurso no era lo que ya sabemos. El discurso no era para los españoles, para el que lo vaya a escuchar, que son unos corruptos, porque eso ya se sabe. El discurso era, hoy es el final. Y a partir de ahí vamos a construir un país, que es lo que tú quieres, sin esta gente. Y sin esta gente a lo mejor lo que implica sacrificios, porque entre otras cosas lo que han estado haciendo es una estafa económica a través de pervertir el Producto Interior Bruto, entre otras cosas, a partir del incremento de la población derivado de la inmigración, de la llegada masiva de fondos europeos y de la deuda. Eso ha sido clave en la economía española durante los últimos años. Estamos en récord histórico de recaudación por los años de inflación, pero estamos en récord histórico de gasto público. Por lo tanto, en lugar de corregir el déficit y aspirar a ser un país más soberano en el futuro, que es un país menos endeudado, lo que hemos hecho es aumentar el déficit, mantener el déficit, aumentar el gasto público y, por lo tanto, ser menos libres en el futuro en ese sentido.
Entonces, querido español, como hoy es el final y como nos queremos librar de esta gente y como queremos regenerar esto, porque es curioso que haya hablado de regeneración el presidente del gobierno, pero no el jefe de la oposición. Bueno, en fin, no vamos a esperar que ahí en la planta principal de Génova 13 surjan ideas ilustradas. En lugar de hablar de eso, en lugar de hablar de los sacrificios que va a conllevar para el ciudadano el volver a hacer que España vuelva a la normalidad, en lugar de hablar de algo tan fundamental como que el jefe de toda esta banda es un señor que fue expresidente del gobierno, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que es el máximo representante en el lobby económico y político más potente de España y de Sudamérica, que es el Grupo de Puebla, y estamos ahí en ese negocio, y se ha demostrado con múltiples indicios, como por ejemplo que quisieran restablecer relaciones con todos esos populismos desde que llegaron al gobierno, porque saben de la potencia de negocio y la capacidad política que eso da. A partir de ahí el jefe de la oposición lo que tiene que decir es: vamos a corregir todo esto, esto va a implicar sacrificios, pero esto va a ser el final. Y tiene que hacer un llamamiento, por supuesto, a los socios de investidura del gobierno, de decir: lo que ustedes no hagan hoy en esta moción, o la semana que viene, o cuando presentemos la moción de censura, lo van a pagar toda su vida de cara a sus votantes, se van a hundir, porque esto es una organización criminal y va a ir a más. No ha dicho nada de eso, no transmite ilusión. Y en realidad, un ciudadano sin ilusión, sin referencias, se acaba entregando a eso, a los mensajes manipulados, al cómico que en realidad es un palanganero, que además es millonario. Simplemente un pequeño apunte para eso. Andreu Buenafuente, por un monólogo que da en TV3, los días antes de Navidad, cobra en una hora 200.000 euros su productora. ¿Cómo esa persona va a ser crítica con el que gobierna? ¿Cómo va a ser crítica con estas cosas que pasan? Son colaboradores necesarios porque están forrados. Pues así es. Fresneda, Javier Martínez Fresneda, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, un placer estar aquí. La verdad siento tirar para abajo el nivelón de Iván Vélez, pero haré lo que pueda. Pues mira, como llegas el último, primer resumen, ¿qué destacarías de ese informe de Santos Cerdán? Ahora nos vamos a meter con el tema del pucherazo de las primarias de 2014 con Eduardo Madina. Bueno, mi resumen es que los que afirmábamos hace mucho tiempo, yo desde luego no soy el único, que esto no era el caso Koldo, no era el caso Ábalos, no es el caso Santos Cerdán, es el caso Partido Socialista. Y esto evidencia una vez más que así lo es, y la UCO lo apunta en su informe. Hay una organización dedicada a cometer crímenes y por tanto organización criminal que se ha instalado en el Partido Socialista, o en la que se ha convertido el Partido Socialista. A partir de ahí, cada personaje está jugando su juego. Los que quedan al mando del Partido Socialista tratando de poner un cortafuegos, esta vez en Santos Cerdán, es el tercer cortafuegos que establecen, y bueno, pues hay algunos pensamos que puede haber más cortafuegos, ¿no? Francina calienta que sales, Ángel Víctor calienta que sales, incluso Begoña calienta que sales. Y yo que a lo mejor soy mal pensado, cuando he visto los pucheros forzados y absolutamente falsarios del presidente del gobierno hablando de Santos Cerdán, he pensado: ¿qué performance nos espera cuando el informe de la UCO sea de Begoña y nos anuncie su divorcio o lo que tenga menester para seguir donde está? A ver, sí que es verdad que en el relato, que era lawfare, bulos, el momento en el que tú pides perdón, bueno, esto es lo que pensaría una persona que no es deficiente mental, claro, porque si tú estás pidiendo perdón, estás aceptando y asumiendo que no hay lawfare y que no son bulos. Entonces, digo yo, ese discurso ya se te cae. Esto es lo que pensaría una persona razonable. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor siguen lawfare, bulos. Pero ahora es mala suerte. Ahora es mala suerte. Ahora es mala suerte. Hay 2 seguidos. Y no hay presunción de inocencia, fijaos, es decir... Con Santos no. Claro, porque nosotros desde fuera podemos decir, esto pinta mal, pero fíjate si lo han visto mal desde dentro, que ya nadie habla de presunción de inocencia, ¿no? Todo el mundo tiene claro que el bueno de Santos le gusta muchísimo el dinero. Bueno, sorpresón, ¿no? Sorpresón, sí, esto de que Santos esté metido en cosas raras. ¿Quién lo iba a esperar? ¿Quién lo iba a esperar? Lo digo porque esto ya lo comentamos, Jano, con el Congreso Federal del Partido Socialista. Dijimos, si Sánchez no va por todas o tiene un halo de racionalidad en su comportamiento, hombre, se desprenderá de mochilas que empezaban a pesar mucho. Y en el Congreso Federal del Partido Socialista, celebrado hace pocos meses, los confirmó a todos.
del primero al último. Vamos con el tema de, para mí, lo más gordo del informe, porque al final que unos pues se lleven mordidas y tal, lo hemos visto. Ahora, lo que no hemos visto nunca es que te roben las elecciones, a menos que sepamos. Y claro, como un mensaje del propio Santos Cerdán que dice, no, esto habrá que demostrarlo, coño, si lo ha enviado él a Koldo. Nos lo cuenta Juanan. Son muchos los datos que se desprenden de ese extenso informe de la UCO y uno de los más destacados tiene que ver con las primarias del PSOE en el año 2014, en las que ganó Pedro Sánchez. La Guardia Civil considera que las ilegalidades realizadas por Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán proceden del pasado, mucho antes de que el PSOE llegara a la Moncloa. De hecho, creen que el actual número 3 de los socialistas, hasta hace un instante, ordenó realizar un pucherazo en esas primarias. Vamos a ver un pantallazo en concreto insertado por la UCO. En este pantallazo, los agentes encargados del caso han obtenido una conversación entre Cerdán y Koldo. El primero le encargaba meter 2 papeletas en una urna en el momento en el que pudiera. Cuando termine, apuntas como que han votado esos 2 que te faltan sin que nadie te vea y metes las 2 papeletas, escribió Cerdán. 10 segundos después, Koldo contestó, ya está. El cruce de mensajes se realizó el 13 de julio de 2014 en el contexto de las primarias que ganó Sánchez en ese año. Por entonces, tanto Cerdán como Koldo formaron parte de la gira que realizó el secretario general del PSOE por casi todas las provincias de España para ganarse el apoyo de los militantes. Es que esto es lo... A mí es lo que me parece. Bueno, eso lo comentaba antes al principio, o sea, la diferencia entre no hacer algo nunca y haberlo hecho por primera vez es la más fundamental. O sea, la barrera moral está en esa primera vez que lo haces. O sea, si alguien me miente una vez, no me puede decir, bueno, ha sido una vez solo. Ya, pero ya me has demostrado que me puedes mentir. Y ya no me puedo fiar de ti porque si lo has hecho una vez, ¿quién me dice a mí que no lo vas a hacer 3, 4, 5, 6 o 7? O las que te dé la gana. Y aquí sucede exactamente lo mismo. O sea, quien no ha tenido ningún escrúpulo para amañar unas elecciones primarias ya se ha desprendido de esa barrera moral y por tanto no va a tener ningún reparo en hacerlo en todas las ocasiones en las que crea que es conveniente, lo que visto retrospectivamente arroja todavía más sospechas incluso sobre las elecciones pasadas. Ni siquiera hay que mirar hacia las elecciones futuras, porque el hecho de que se convocasen el 23 de julio, mucha gente fuera, mucho voto por correo, que antes incluso de las elecciones ya se pusiese la venda antes de la herida, que a mí es una cosa que me levantaba un montón de sospechas cuando decían, nos van a acusar de pucherazo. Digo, bueno, vamos a ver. ¿Qué? Y sobre todo, esto se apuntala por un factor adicional que es el siguiente. O sea, todo el mundo tiene claro que Sánchez no tiene líneas rojas, no las tiene. Y todo el mundo tiene claro también que hasta el último milímetro de la última institución de España tiene serias sospechas de que no esté funcionando de una forma totalmente honesta. Entonces, por una especie de milagro que yo no llego a entender, resulta que hay un reducto puro que es precisamente lo que él más necesita, donde no va a meter mano. O sea, Sánchez necesita estar en el poder, porque estar en el poder es la plataforma desde la cual se va a poder defender. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, mediante las reformas que pretende introducir. Si consigue que la instrucción la lleve el Ministerio Fiscal y si quita de en medio las acusaciones populares, si el Ministerio Fiscal no acusa, no se va a juicio. Es decir, no es que una vez te condenen ya vamos a ver qué apaño hacemos, sino que ni siquiera se va a juicio. En el peor de los casos, si se va a juicio, también hay reformas para modificar todo lo que es el nombramiento de jueces, etcétera, y si me condenan, ahí tengo al Tribunal Constitucional. Con lo cual, estar en el poder, que es la condición sine qua non para defenderse de todas las que le vienen, porque él sabe todas las que le vienen, ¿cómo no va a querer meter mano ahí? Que lo consiga o no, ya veremos, pero intentarlo es que me parece evidente que esa tentación la va a tener, por supuesto que sí. El otro día, simplemente, el pasado lunes, no sé si tenéis la ocasión de disfrutar del artículo que escribe Iván Redondo en La Vanguardia. Bueno, de ahí se explica, creo que cierta alegría vital que los que leemos ese artículo pues no tenemos ya, la verdad. En La Vanguardia, por ejemplo, está Irene Lozano, también la amanuense de Pedro Sánchez, que hace entrevistas, bueno, al cortitas y al pie. Bueno, una cosa lamentable. En ese artículo hablaban de, básicamente sentaba las bases para una modificación de la ley orgánica electoral, que evidentemente estaría apoyada para buscar los apoyos
con, entre otras cosas, los partidos nacionalistas, lo que evidentemente también abriría la puerta a un referéndum. ¿Qué implicaría cualquier modificación de la ley electoral? Pues efectivamente priorizar esas provincias, priorizar territorios como Cataluña o País Vasco frente a otras regiones en las que casualmente el voto del PSOE no es tan elevado. Eso por un lado. Yo lo digo porque a lo mejor no hace falta recurrir a técnicas como el pucherazo cuando directamente puedes modificar con el apoyo de tus socios parlamentarios la ley electoral. De hecho, eso se ha hecho en comunidades autónomas como Cataluña para beneficio de los partidos independentistas. Pero es que luego, lo decía el otro día y lo recuerdo muy rápido, en estos últimos años se han empeñado en controlar 3 empresas que son especialmente relevantes dentro de la maquinaria electoral. Por un lado, Correos. Creo que no es casualidad en ese sentido que pusiera a José Manuel Serrano, Pedro Sánchez, ahí, porque realmente el fontanero de Pedro Sánchez antes de llegar al poder, que es una persona de la que todavía no se ha hablado, que bueno, era este señor, y le puso en Correos. Por otro lado está Indra. Cabe recordar que el Consejo de Administración de Indra tomó el mando el Partido Socialista, destituyendo en una maniobra apoyada por el actual presidente de Prisa, que es socio de Indra, destituyendo a los consejeros independientes para tomar el mando y dar poder al presidente que había puesto en Indra, que es Marc Murtra, al que casualmente, posteriormente, ha puesto en Telefónica, después de ganar, que es otra empresa fundamental en jornadas electorales para garantizar las comunicaciones, lógicamente. Y para Telefónica se ha gastado 2.300 millones de euros de todos los españoles para tomar una participación del 10% y para cambiar al presidente de la compañía. Yo no estoy diciendo que esta gente esté pensando en un pucherazo, pero en el caso de que alguien lo pensara, tendrían todo el sistema bajo su control. Pero es que mira, por ejemplo, Rubén, perdón, hoy leí una noticia. En Albaida, 50 solicitudes de voto por correo tienen la misma caligrafía de una concejal del PSOE. Sí. Y ya están saliendo unos cuantos así. Con lo cual, es que lo han pretendido, o sea, en las primarias ya, y en elecciones reales también, es que lo han intentado. La propia Leire, está el caso del pueblo de Cantabria, que hemos explicado aquí, que no llegaba ni al 1% el voto por correo, se presenta ella, llega al 20% y consigue su acta. Pero es que Tomás Gómez dice, no, estos son bulos de ultraderecha. Lo primero es un dato, lo del pueblo este. Oye, alguno dirá, pues es que justo ese día todos fueron a votar por correo, ya qué casualidad. Tomás Gómez ya dijo, yo he visto a Sánchez manipular las urnas detrás de una cortina. Esto de 2014 es un mensaje que manda Santos Cerdán, que lo envía él, que no es que te lo estén contando, que es un informe, o sea, es un mensaje enviado por él. Dices, oye, de hecho, en las preguntas Sánchez sobre esto ha dicho, hombre, a ver si me disgusta 2 votos. Ha pasado muy ¿2? No lo ha negado. ¿O cuántas veces has hecho este movimiento? Igual 2 era el término en clave para decir. Claro, o sea, no, ¿2 o cuántos? No, perdón, hay un programa muy reciente donde se explica esto. Están 3 horas hablando de esto, de la orden. Citáis a Ciriaco muchas veces. Ciriaco participa en ese. Pues participa en este podcast, en el de la orden, y han hecho un programa de 3 horas hablando sobre el fraude electoral. Claro, o sea, y os recomiendo que lo escuchéis. Que yo nunca he sido partidario de esa tesis, pero tú ahora me dices, vamos a elecciones. Y yo no voy a unas elecciones pensando que van a ser limpias, sino todo lo contrario, precisamente por lo que tú apuntas. Oye, ¿qué es lo que más le interesa a Sánchez? Es que no puede permitirse perder el resultado electoral, claro, palma las elecciones y estás fuera. Sí, yo creo que siguiendo la interpretación del sentido común, que es fiarse de lo evidente y pensar mal y acertarás, que decías antes, o sea, los que pensamos mal hace un año tenemos razón un año después, y los que pensamos mal ahora tendremos razón dentro de un año, ¿no? Entonces, cuando me ha sorprendido mucho, no me ha sorprendido nada la respuesta que ha dado el periodista, aún presidente del gobierno, ¿no? Que ha sido, no gané por eso. O sea, ¿no le ha parecido moralmente o políticamente irrelevante manipularlo? O sea, ha dicho, sí, pero no gané por eso, gané por 17.000 votos, ¿no? Eso ya te da una idea de la catadura moral del personaje. Entonces, en ese acto, digamos, constituyente de este grupo de dudosos amigotes que ha sido el gobierno de España estos años, que es manipular las primarias del PSOE, claro, ahora, como es una cosa del PSOE, quería llamar la atención sobre... No estoy hablando del PSOE, no voy a hablar de PSOE bueno, Banner. Pero quiero decir una cosa. Yo ahora sí, o sea que. Vale, digo, me parece bien que no hables tú. Sí, que esto se haya producido en cerrar la declaración. Y que esto ya afecte directamente al PSOE, pone el balón o la pelota en su tejado. Porque dices, claro, el PSOE tiene que decidir ya. Ya no sirve la unidad de mando, ni la disciplina de voto, ni nada de eso. Tienes que decidir si debajo de ese grupo de amigos sigue habiendo partido o no. Es decir, que si tú, y eso es lo que distingue para mí lo del robo meramente económico de esta cuestión de las primarias. Si en el PSOE
nadie se organiza, aunque sea un grupo, para intentar descabalgar a este tipo del gobierno, estarán asumiendo, tendrán que cargar con la vergüenza el resto de sus carreras políticas, que espero que sean breves, de que no hicieron nada y que por tanto han dado, digamos, su aquiescencia a formar parte de un grupo de amigotes corrupto que no se puede seguir llamando partido y que si nadie reacciona no podremos llamar partido nunca más. Entonces, esto me parece que es relevante. A mí, la verdad que has tocado varios temas que yo quería sacar. En primer lugar, durante toda la tarde, cuando se ha conocido que el, llamémosle presidente del gobierno o número uno de la banda, iba a dar la rueda de prensa en Ferraz, mucha gente lo ha interpretado en clave externa. Es decir, lo hace en Ferraz porque no va a convocar elecciones, porque tendría que ser en la Moncloa. Yo lo he interpretado en clave interna, diciéndole a todos aquellos que no le están defendiendo, pero están saliendo a defender al partido, Óscar Puente, Jesús Madina, tal, aquí estamos todos en el mismo barco, amigos. O salimos todos a defenderme a mí, o nos vamos todos al sumidero de la historia, ¿no? Con lo cual yo creo que por ahí van tiradas la del presidente del gobierno. Segunda cosa que ha salido aquí en la tertulia y me parece importante, más allá del sentimiento de impunidad que reflejan determinados mensajes que hemos conocido hoy, más allá de la capacidad de los emisores de esos mensajes, que también dices, refleja unas hechuras de la conciencia, un haber dado de sí tu conciencia de una manera brutal, ¿no? Yo tenía un amigo, bueno, pues que era muy mujeriego y hablaba abiertamente de sus conquistas, hasta que un día lo dijo delante de su novia. En su cabeza había naturalizado tanto las conductas inapropiadas que le pareció normal decirlo. Esto es lo que reflejan los mensajes. Ellos hablaban abiertamente de delitos porque lo hacían permanente y recurrentemente. No solamente porque no son los lápices más afilados del estuche, ni por la sensación de impunidad, sino porque era lo normal. Y termino, Rubén, un segundo. Lo que a mí me preocupa del PSOE bueno es que hay un sentimiento de zozobra general hoy que recorre España entera, de que el PSOE se hunde. ¿Y cuál es el problema de eso, de los que no comulgan con esa ideología? Que hemos consentido que se meta en nuestra cabecita que el sistema necesita al PSOE. Que sin el PSOE el sistema se hunde. Y esto hay millones de personas en toda España hoy que lo siguen pensando. Y hay que decirles alto y claro, el sistema no solamente no lo necesita, sería mucho mejor sin el Partido Socialista. Por eso, esta es la mentalidad que hace que algunos digan, echo de menos el PSOE bueno. Un saludo, Juanma, a Sevilla. Esto es lo que hace, porque entienden que necesitan esa contraparte. No, señor, no, señor. Hay que acabar con él para siempre, porque es el responsable de algunas cosas buenas, pero sobre todo de las peores páginas del sistema en estos 40 años. Y que está arrastrando a España hacia esclavitudes económicas y políticas que van a pagar los hijos y los nietos de los que lo están apoyando, que no tienen ninguna culpa de que sus padres pues tengan una pedrada, con todos mis respetos. Hay algo en realidad aquí que habla de verdad, yo creo que explica muy bien las corruptelas. Si leéis el informe, ellos hablaban de un empresario X, uno que se apellidaba Ruz, creo. Recurre a Koldo porque sabe que Koldo es el que abre la puerta a determinadas cuestiones. Se desplaza a Madrid el empresario, habla con Koldo y le da lo que ellos llaman una cafetera. Una cafetera es un móvil viejo, que lo llaman cafetera, como funciona como una cafetera, que un guardia civil que tienen sobornado les asegura para que tengan conversaciones más seguras, tanto por WhatsApp como por la aplicación Signal. Eso ya implica sobornar a un agente de la autoridad. Eso ya implica, primero, que sabías que para que te abrieran la puerta tenías que hablar con el chaval alto calvo de las gafas, que era Koldo. Eso ya implica que hay una organización. Eso ya implica que hay un partido que se está financiando de forma ilegal. Y eso ya implica que hay entre determinados círculos el queo de que a lo mejor si hablas con tú tienes beneficios y que en realidad tampoco te va a costar tanto porque cuesta más todavía para tu empresa, ganarías menos si no te dan ese contrato. Cuando tú das adjudicaciones por sistema que están amañadas, en realidad también estás expulsando a la oferta del mercado.
estás creando un sistema menos competitivo, un sistema en el que las empresas que quieren jugar limpio no están ahí. Se da lugar a arbitrariedad. La arbitrariedad dentro de un sistema, dentro de cualquier mercado, y no ya digo, dentro de las instituciones, lo que hacen es que los ciudadanos vivan peor. Y se crea un círculo de corrupción y de podredumbre que es tremendo. Y luego hay una última lección que se puede que a mí realmente me lleva al pesimismo. Es la de... Tú hablabas del amigo infiel que interioriza sus patrañas hasta que la suelta delante de que no la tiene que soltar. Aquí hay algo que realmente se empieza a vivir quizás en el instituto y que se ve en todos los niveles, y es la de cómo un grupo determinado, cómo un pequeño grupo puede arrasar. Puede arrasarte. Cualquiera hemos tenido una sensación de vez en cuando de hay algo dentro de una organización, dentro de un trabajo, dentro de un entorno que llega y te arrasa. Eso es lo que ha hecho esta gente con el PSOE. Y el problema es que lo hicieron de forma imparable, pero el problema es que lo hicieron con la complicidad de militantes. Sin que hubieran votado los militantes, Pedro Sánchez no hubiera salido elegido secretario general esta última vez. Militantes que pretendían poner a la cabeza a Pedro Sánchez porque querían que pactara con Podemos. Es decir, cada militante socialista que hoy se sienta estafado, en realidad está estafado dentro de la propia decisión que tomó cuando apoyó que los militantes votaran para apoyar a Pedro Sánchez. Aquí también se abre otro interrogante y es, ya uno se pregunta, ¿pero qué tiene que pasar para que uno deje de apoyar? Pues yo entiendo que uno sea de izquierdas, de verdad, pero ¿apoyar a Sánchez? ¿Ahora qué sabes? Que, oye, que te ha robado a ti, militante pringao, que pagas todas las cuotas y estás ahí, venga, y la PSOE, que te ha robado a ti. ¿También? O sea, yo ya sé las próximas encuestas y de este tío sigue con el 28%. Y te digo más, Eduardo Madina, que es al que le robaron esto. Ya vimos la semana pasada y aquí lo dijimos, que hay que generar... O sea, Sánchez está muerto. No sabemos lo que va a durar esta agonía. Yo celebro que no haya dimitido y celebro no ir a elecciones. Quiero verlo hasta el final. Y que la oposición se dé un poquito de ánimo también para llegar a elecciones un poquito mejor. Sí, ahora vamos a hablar de Feijóo para cerrar el tema, porque es que anda... Por lo menos Abascal está en Paraguay, que digo, este hombre va a dejar de ser residente fiscal en España porque está más fuera que dentro, pero por lo menos ha dicho, bueno, vuelvo a toda prisa y vuelvo a España. Que joder, macho, ya te llevan pillando unas cuantas fuera, pero bueno, en fin. Dices, pero ahora el ejercicio es la PSOE buena. La PSOE buena, Eduardo Madina, que es como el ejemplo a seguir. Es Felipe González con Madina, Sánchez con Zapatero. Eso es un poco, ¿no? Felipe González, que tuvo el caso Silesa, que fue lo mismo. Sí, pero ahora es un tipo que va a poner un tecnócrata. ¿Puedo interrumpir? ¿Os acordáis cuando hace unos meses le preguntaron a Felipe González, pero hay candidato alternativo? Y dijo, sí lo tenemos, pero no lo vamos a decir porque lo vamos a quemar. Querido Eduardo, te estábamos esperando desde esa conversación, te estábamos esperando. No, yo lo que iba a poner de relevancia, otro tema, no sé si habéis tratado antes, en el reparto del dinero me llama la atención, porque el reparto indica unas cuotas y esas cuotas indican jerarquía y eso implica una organización. ¿Qué jerarquía sigue? La misma que el partido. La misma. Hemos visto casos de corrupción donde había tíos muy listos que en los partidos pues eran un concejal raso, ¿no? Yo recuerdo un caso muy famoso en Córdoba de un concejal raso, oye, que tenía a todo el mundo así, ¿no? Y entonces puedes deducir que era el caso de ese concejal. Pero ¿qué ocurre cuando la jerarquía de la banda coincide exactamente con la jerarquía del partido? Pues aquí tenemos un problema. ¿Hasta cuándo va a durar esto? El PSOE bueno. Claro, el partido político, más allá de bueno, pues no nos vamos a poner idealistas, defender unas ideas teóricamente y demás, para mucha gente, lamentablemente, y así nos va, es una agencia de colocación. Entonces el líder del partido político es el león de la manada, es el que caza y con lo que caza el león comen todos. ¿Cuándo caen los líderes de los partidos políticos? Lo mismo que el león de la manada, cuando ya no caza, porque se juega la comida de toda la manada. Sánchez empieza a ser el león que no caza. Entonces ahora tienen que discernir quién es el león que cazaría mejor. El ministro tuitero, la ministra que no respeta las primarias de Aragón, el outsider que impulsa el abuelo. Eso es lo que tienen que decidir. Pero estos golpes internos funcionan así. No es el día, aunque ahora vamos a terminar por todo lo alto, creo, de criticar a la oposición. Yo creo que sí. Pero Casado empezó a no cazar y la gente que le había upado al león de la manada
Le dijo, si yo te quiero un montón, pero es que yo y mis cachorros tienen que comer. Empezando por Cuca Gamarra, que empezó, ánimo, Presi, estamos contigo. Y cuando vio que perdía, Guillermo Mariscal. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guillermo Mariscal, en fin, y tantos y tantos. La chusma política que hay por ahí, que hay mucha. Entonces, esto es lo... O sea, yo más allá de los socios, que estoy de acuerdo contigo, que hay que preguntarse, Junts, a mí hay un socio que me gusta mucho, que creo que hay que empezar a tocar, el BNG. BNG es el enemigo jurado del PSOE. Pero con eso no llega, ¿eh? Sí, tienes un... Bueno, pero ya tenemos uno, ¿no? En cualquier caso, todo esto que hablamos es labor. O sea, lo de dentro, que lo hagan ellos. Pero lo de fuera es labor de la oposición. También en ese informe, cuidado porque tú lo has apuntado ahora, financiación ilegal de la PSOE. Hombre, claro. De hecho, decía, el 80% va para el partido. Claro. También, es que esto es otro tema, que poco se está hablando. Que dices, oiga, hay una jerarquía, hay un tipo que está cobrando la pasta. Las élites, en este caso Acciona, pringado, pero a otro nivel, calladitos, ¿eh? Ahí venga, va, tú, tal. Claro, la financiación ilegal de la PSOE, que es otra. Es decir, oye, las mordía, la pasta se llevaba en efectivo a Ferraz, apunta... No era consejero de Acciona Energy, yo creo, no me quiero equivocar, Rosauro Varo, bueno, porque los entrecanales eran amigos de Zapatero y de Sebastián. Lo voy a buscar. Pero lo que decía antes me parece especialmente relevante con respecto a cómo la UCO sospecha que a Ábalos lo cesaron por saltarse el sistema de financiación que tenía el PSOE, porque bueno... Perdóname que te interrumpa, sí que era. De hecho, lo apartaron como socio para cumplir la paridad de género. Esta es la razón que dieron el 10 de mayo de 2024. El cazador. Consejero independiente en Acciona. Qué casualidad. Sí, es que hay... Son los mismos siempre. Son los mismos, y en el Teatro Real, en el Patronato, es que están en todas las posiciones en las que pueden estar o quieren estar. Cuando la UCO sospecha que a Ábalos le cesaron por saltarse ese sistema de reparto, es porque evidentemente hay un sistema de financiación del partido que es irregular. Y cuando a Ábalos no le cesó Santos Cerdán, a Ábalos le cesó el presidente del gobierno. A lo mejor eso ya es una primera sospecha. Y luego aquí tengo una captura del informe, porque en este extremo, dice la UCO, debe considerarse como una especie de conjunto que en la etapa de Navarra, Koldo vinculaba al PSOE sus relaciones con el empresario que recibía adjudicaciones de decenas de millones de euros en una unión de empresas con Acciona. Que Santos quisiera ser contratado por Indra a cambio de donar el 80% del sueldo al PSOE. Que desde la gerencia del PSOE se requiriera la contribución económica del director general de carreteras en calidad de impuesto. ¿Qué es ese impuesto? Es que esto suena de verdad lo de Totorrina diciendo a los capos que fueran por las tiendas a pedir al que no había pagado. Y que Koldo fue cuestionado por supuestamente haber recibido pagos de empresarios mientras no se lo recriminaron los pagos obtenidos a través de Santos. Es decir, que le habían recriminado recibir pagos fuera parte del presunto sistema que tenía montado el partido. Vamos, blanco y en botella. Pero que reitero que no es la primera vez. Es que Felipe González, que ahora va de una especie de sabio de supremo sacerdote del Sanedrín del PSOE socialista, es que ahí en el partido se le montó el caso Endesa. Fueron cosas muy parecidas. Es que eso es el Partido Socialista, por eso estoy de acuerdo con Javier, que es que el PSOE no es necesario, salvo que usted quiera estas cosas, divertirse de vez en cuando con escándalos de estos. El PSOE realmente es una especie de enfermedad que tiene el país y que finalmente tarde o temprano genera ese tipo de cuestiones. Sí, yo creo que es innecesario e inconveniente, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo con vosotros en que es bueno digamos, romper esto que el PSOE tal vez en algún momento sí llegó a ser, ¿no? Que es, digamos, el príncipe de la democracia española, el partido de régimen, el partido capaz de establecer consensos culturales. Esto, insisto, de nuevo, esto ha sido la gasolina, digamos, el Peugeot ha sido el discurso. Es decir, decías antes, Javier, no puedo estar más de acuerdo, que cuando se acabar esto hay que verlo en términos de intereses, ¿no? Y en una organización como el PSOE cometerías muchos errores si te crees tu propia propaganda. La propaganda se dirige a los votantes y las ideas se dirigen a los votantes. Y hay una buena parte del electorado que sí que viven esas ideas en términos por lo menos de mal menor. Yo creo que el mal menor y la amenaza fascista sí que es una razón por la que mucha gente sigue votando al PSOE, lo seguirá votando, etcétera. Pero hacia adentro hay que verlo en términos de intereses. Entonces, yo sostengo que efectivamente, o sea, digamos, hay partidos como Junts, cuyo interés es mantenerse a toda costa hasta el final, porque es que no te vas a ver en otra.
hay partidos como Bildu, que, por cierto, otro mito que se ha roto, que comentábamos antes, es lo de que hay ciertas regiones de España que son corruptas y donde se produce corrupción y otras que no. Y, por ejemplo, en Navarra y País Vasco es todo muy limpio y todo funciona muy bien. Entonces, dos mitos que se rompen y de los que me alegro mucho, ¿no? Ya digo, entonces, Podemos sí, tiene el interés de ser el partido hegemónico a la izquierda del PSOE y el más anti-PSOE, pero bueno, a menos que encuentren un texto oculto de Julián Guita que lo avale, permitir con su voto un gobierno PP-Vox o PP solo o lo que fuera, no creo que lo hagan. Y yo estoy expectante de que alguien tenga la suficiente inteligencia política dentro de ese partido para pensar, oye, es que a lo mejor no nos interesa, no nos interesa para seguir dedicándonos a esto de la política y a esto de los sueldos públicos, seguir con este tipo. Y entonces, que incluso sea interna, digamos que hay una fractura interna, es decir, yo no sé por dónde va a venir, porque estas cosas, además la política española, hay unas líneas generales, yo digo, que son muy obvias, pero luego hay unos giros dramáticos de repente que son para verlo. Entonces, a lo mejor de repente luego rompe BNG, Coalición Canaria y un partido aragonés ignoto, pero yo creo que pondría el foco en ese sector. Claro, pero eso es labor de la oposición. Es decir, tú tienes que evidenciar que Sánchez quema. Y lo tienes que evidenciar en cada municipio. Chicos que nos escuchan, concejales de los pueblos, poned fotos de Pedro Sánchez saludando a vuestro alcalde socialista. Empapelar vuestro pueblo. O sea, Sánchez tiene que quemar. Y eso lo tiene que hacer la oposición, en los pueblos, en las diputaciones, en las comunidades autónomas, en todos los lugares. Lo decíamos la semana pasada, hay que sentarse hoy, esta tarde, 1 hora menos en Canarias, os da tiempo todavía, con el señor Fernando Clavijo y decirle, o rompes todos los pactos con el Partido Socialista en Canarias o yo me piro del gobierno de Canarias, si vamos en serio, ¿no? En cualquier caso, otro tema que me ha parecido interesante, que no sé si habéis tocado, perdón, se habla ya del sustituto de Santos Cerdán en el Partido Socialista, perdonad que me entre la risa, que era el que está justo por debajo. Es decir, nos van a hacer creer que el que estaba justo por encima no se enteraba, pero espera, que me río de Janeiro. Es que el de justo de abajo tampoco. Ese era el bueno. Ese es el que no se, es el bueno por despistado, ¿verdad? Era tan bueno que no se enteraba de nada. O sea, es que es una... Vuelvo a insistir, es que es el caso Partido Socialista. Sí, no, es que sí, es tremendo. Oposición. Ya al final... No es el día. Sí, siempre es el día. Porque vamos a ver, tú tienes una responsabilidad. Correcto. Y es, oiga, con la que está cayendo, que todavía usted no esté, no sé, dice, moción de censura, es que no ganamos. Que da igual, coño. O sea, es tu obligación, es tu trabajo. ¿Qué mecanismos tienes? Sí, ya la manifestación del domingo, muy bien, estupenda. Puedes echar a la gente a la calle, estupendo. Pero tendrás que decir, yo he intentado liberar a los españoles de esta mafia. ¿Qué puedes hacer? La moción de censura. Eso la puede poner un tipo, Feijóo. Estábamos escuchando aquí todos la comparecencia. Y claro, es que uno va viendo todo lo que relataba y dice, ya está. Y por ello voy a poner una moción de censura. No. Que se rinda ya no a la democracia, que esto lo dijo el domingo, a la justicia. Una cosa, en fin, lo padecemos. Ha llegado el momento de poner fin a la escapada. Sobrevivir ya no es una opción. No es creíble que el Sánchez, que todo lo controla en su gobierno y en su partido, no se enteraba de nada. En cualquier caso, debe convocar elecciones de manera inmediata. Ha quedado en una situación imposible y debe de asumirlo cuanto antes. No hay ninguna huida hacia adelante. Es una huida hacia ningún sitio. Sí, parece que está hecho con inteligencia artificial, pero claro, elecciones. Cuidado con el tema, elecciones. Insisto, elecciones limpias. Álvaro. Bueno, prima el tacticismo sobre lo que uno debe hacer y en esas estamos. Y sobre todo esto es particularmente preocupante porque cuanto más tiempo le das a una persona que tiene el poder para poder meter mano en todas las instituciones que aún le quedan por controlar o poder controlar más todavía aquellas que ya controla, más difícil luego va a ser extirpar ese mal. Es decir, aquí la inacción se ve contrarrestada con la acción por parte de los otros, muy consciente para apuntalarse cada vez más. Y esto es particularmente preocupante, y esto se ha comentado ya en infinidad de ocasiones, pero creo que siempre conviene recordarlo. No se hizo una lotería un día y a unos países le tocó ser ricos y a otros ser pobres. Un país en una generación, si se deja conducir por la calaña por la que nos estamos viendo conducidos hoy en día, en cuestión de una generación,
Y apelo a las personas que sí, dentro de 30 años tú puedes estar en un país absolutamente miserable. Y precisamente por eso es tan acuciante la necesidad de que la oposición mueva ficha y no lo hace. Y luego también, desplazando de la oposición a lo que es el PSOE en sí, centrándonos también por eso un poco en el largo plazo, o sea, no solamente en lo que ha pasado hoy, sino en las derivadas que pueden seguirse a raíz de lo que vemos. La proyección a largo plazo es terrible porque si estas personas, desde que llegan al poder, van a lo que van, lo comentaba Rubén antes, si están centradas en una cosa no pueden estar centradas en otra, sobre todo dada la inteligencia que brilla por su ausencia de estas personas, lo cual es especialmente sangrante, porque si te estafan los de Ocean's 11, y George Clooney, Brad Pitt y tal y cual, por lo menos dices, bueno, en fin. Por eso se dice que Sánchez es listo. Esto también se ha comentado. Es la excusa que pone el estafado de toda la vida, atribuir inteligencia a su estafador para decir, bueno, en fin, ¿y qué iba a hacer yo? Pues no, es particularmente sangrante porque esta gente es... Decís, pero ¿por qué hablaban de forma tan abierta, de forma tan transparente? Hay dos opciones complementarias, creo que no se excluye. La primera es ya sentirse impunes. La primera vez que uno hace una barra basada se anda con 1000 ojos, la segunda con 500 y ya cuando se siente impune porque ha hecho 5 y no lo han pillado, va bastante más descuidado. Entonces, quizás por eso el hecho de que hablen tan abiertamente quiere decir que antes habían hecho otras 500 y precisamente por eso se sentían, digamos, protegidos para poder hablar en esos términos, y la otra es que son directamente estúpidos. Y creo que son complementarias las dos. Entonces, si tú te dejas gobernar por una banda pues en fin, que cada uno ponga el calificativo que quiera, que está centrado en lo que está, esa banda, precisamente por estar centrado en lo que está, va a desatender todo lo demás. En España no se está haciendo absolutamente nada de lo que hace falta, porque quien está en el poder no está a esas cosas. Está a tratar de apuntalarse para trincar todo lo que pueda y, en fin, hasta que dure. Y precisamente por eso todo lo que funciona en España es por inercia. Y la inercia llega un momento en el que se detiene. Estamos viendo como cosas basiquísimas están fallando de forma cada vez más frecuente. Y precisamente por eso el corto plazo es preocupante, pero el largo plazo todavía más. Me acuerdo, es como empezamos la semana, que es con un fiscal general de Estado procesado. Sí, sí. Es que este era el comienzo de la semana, cuidado con el tema. Que ya solo con eso dirías, oye, el gobierno cae en bloque. No. Y mira cómo la estamos terminando. Que de coño, con un mensaje de tu número 2... diciéndome te hay 2 papeletas, Coldo, sin que nadie te vea y lo apuntas. Y otro ya está. Cuidado con el tema, O sea, ya no sé. Pero la oposición, no es el momento. ¿Cuándo coño es el momento? Cuando están encarcelados todos, ¿la presentas? Es que ya no sé, ¿a qué esperas? Es que no lo han imputado. Vamos a ver, lo acaban de echar. Este tipo ha dicho ya que va a ir a declarar. Pero es que además, insisto, ya hay cosas que no hace falta una sentencia. Que tienes los mensajes, tío. Sí. Que son los mensajes que ha enviado él. O sea, no es una interpretación de la UCO, que no, coño, que estáis un mensaje escrito. No es el momento. Entonces, ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo? Que alguien me responda esa pregunta. ¿Cuándo? Sí. No sé, le canta. Yo para empezar, creo que hay una... ¿Cuándo? ¿Lo voy a revelar? No quería hacerlo, lo voy a revelar. Piénsatelo bien, Los filósofos son especialistas en las preguntas difíciles. Claro, ¿cuándo? Adelante. Mira. No, o sea, yo primero ya creo que es una mala noticia de cultura. Decías tú, Álvaro, lo de las cosas se pudren más profundo. O sea, el hecho de que todo esto haya sido posible... ¿Cuánto tiempo llevamos a las tertulias diciendo solo por esto ya debería haber dimitido? Un año. Esto es evidente, no hace falta que lo pruebe un juez. Bueno, pues entonces hay un problema de cultura política en España muy profundo que permite esto, que permite efectivamente usar antes el término desgobierno. O sea, digamos que hay 2 posiciones políticas, que es la política de gobierno y la política de oposición. La política de gobierno es gobernar, y eso implica, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con la política, que es efectivamente nada de lo que ha pasado. Lo que llevamos viendo estos años es gente pillando cacho, es decir, intereses privados que van depredando al Estado en un sentido totalmente destructivo. Y ya digo, de mera destrucción y de pillaje. Eso por el lado del gobierno. Y el lado de la oposición es ofrecer un proyecto alternativo y esperanzador. Proyecto alternativo y esperanzador. Y eso implica tomar decisiones arriesgadas que implican que te puedes equivocar. Eso es la tarea de la política de oposición. Si no, no sirve de nada. Es decir, si no hay un proyecto alternativo esperanzador, no has ganado las elecciones. Han perdido las elecciones. Y eso puede llevar a una síntesis de vacaciones y desánimo que haga que la gente vea que se hace un discurso y que la política no está a la altura del discurso, etc. Se va perdiendo cualquier tipo de esperanza política y el resultado siempre va a acabar siendo peor. Y luego, no tiene nada que ver, pero yo creo que en la taxonomía del tonto, yo distinguiría entre el tonto autoconsciente y el que no lo es. O sea, el tonto que es autoconsciente, que es conocedor de su condición de tonto, es más inteligente que el que no lo sabe. Pero si tú te rodeas de gente más tonta, es posible que salgas convencido de que eres un genio. Y eso creo que ocurre en ciertos lugares.
Empezando por el final de Los Tontos, la única mala noticia del día es que se ha acabado la carrera fulgurante hacia el estrellato de Leire, que tenía un montón de entrevistas, y ya quién es Leire si ya no nos acordamos de Leire. Qué vergüenza. Bueno, me pongo filosófico. ¿Cuál es para mí el problema de la oposición? Aquí hay dos maneras de entender la política, ¿vale? Filosóficas. Hay una manera que identifica que hacer política es tener el BOE. Es una manera caciquil de entender, ejercer el poder. Por lo tanto, como bien apuntaba Pedro, cuando no lo tienes, vacaciones. No sirves para nada. ¿Cómo voy a presentar una moción de censura si la voy a perder? Ya lo sabíamos el 23 de julio, Alberto. Entonces, en esa concepción, todo lo que no sea ejercer el poder o hacer para que lo tengas inmediatamente, no sirve para nada. Y hay otra concepción que hacer política es manejar la opinión pública. Fíjate que hay algunos que llevan al extremo esta concepción que ni siquiera tienen prisa por ejercer el poder, sino por dominar el debate público. Y yo ahora os pregunto, para poner un ejemplo, ¿quién gobierna en el País Vasco? El PNV y el Partido Socialista. ¿Quién arrasa en el debate público? Bildu, ETA. No tienen prisa. ¿Quién ha gobernado los últimos 4 años en los Estados Unidos? Biden. ¿Quién arrasó el debate público? El señor Trump. Son dos maneras completamente diferentes de entender la política. Entonces, ojo, que yo no digo que haya que excusar la una y la otra. Es decir, política tampoco es lo que hace el Partido Socialista, que es estar en Moncloa, repartírselo y pintar los pasos de cebra de colorines, ¿no? Política también es el BOE y también es gobernar. Pero son las dos cosas. Son las dos cosas. Entonces, a pesar de que esa moción de censura, por poner un ejemplo, no fuera exitosa, a pesar de que mañana no vas a estar sentado en el salón de mandos del Estado, tú puedes hacer un montón de cosas. Un montón de cosas. Y mucho más el principal partido de la oposición, porque tiene facilidad para colocar sus mensajes en los grandes medios de comunicación, ¿no? Y la realidad no es algo estático, se mueve. La primera vez que ganó Fernando Alonso un mundial de motociclismo de Fórmula 1, la gente no tenía ni idea. Al año siguiente la gente te hablaba de la chicane, como si fuera toda la vida. ¿Por qué? Porque nos bombardearon con eso para que comprásemos la camisetita y una determinada marca de coche. Pues amigos, se llama política. Una última cosa muy breve. El otro día, cuando se conoció la condena a Cristina Fernández Kirchner por choriza, a las pocas horas había una manifestación debajo de su casa, ya salió del balcón, sí, muy heavy, sí, de gente que le estaba apoyando. Se hablaba de golpe de Estado, de fin de la democracia, cuando realmente lo que había sucedido es que había amañado 51 obras, al final siempre es lo mismo, lo de constructores, corruptos y dinero público. Había una tercera C, pero le he puesto una D, ruego que me perdone la audiencia de este programa. Era un caso realmente similar en espíritu, es decir, desvío de dinero público para amañar obras y yo metérmelo en el bolsillo. Eso quiere decir que hoy tenemos una buena noticia. Cuando el presidente ha optado por minimizarse y sacrificar al suyo, quiere decir que no estamos al nivel al que ha asumido una ideología, una dictadura que comienza de forma blanda y se va endureciendo como el peronismo en Argentina. Ahora bien, las reacciones mediáticas sobre la dictadura, sobre la fachosfera, sobre los ultras, sobre el peligro de los extremismos, eso ya los tenemos. Hay una parte del camino que no hemos recorrido. A partir de ahí hay una mala noticia. Y es que ese peronismo tiene aquí una representación que es la de los partidos nacionalistas. Cuando un gobierno que vaya a ser alternativa al de Pedro Sánchez intente tomar cualquier medida que implique simplemente justicia en el reparto, no estoy hablando de cualquier... es decir, que se ponga el dinero donde se necesite, sabe que va a tener a esos partidos incendiando de nuevo la calle. Y a lo mejor montándole otro 2017. Y a lo mejor con una rebaja de la malversación y de la sedición que va a hacer que les salga mucho más barato. Y a lo mejor con una futura amnistía. Para eso lo que hace falta, ante eso lo que hace falta es un discurso radical. Un discurso de cambio radical. Un discurso de, ojo, cuidado, españoles, vamos a cambiar el paradigma y vamos a gobernar pese a esto. Y vamos a tumbar esto y vamos a limpiar hasta la última habitación. No un discurso de, este señor no puede seguir sobreviviendo. No, que eso ya lo sabemos. A partir de ahí viene el cambio y a partir de ahí viene lo que decía Javier. Taladrar a todo el mundo, ganar el relato, poco a poco, que eso lo saben hacer muy bien ellos. Si la derecha
o el PP, mejor dicho, no renuncia a dar esa batalla, a librar esa batalla, no va a tener éxito, al revés, va a gobernar porque sabe que realmente simplemente le toca y sin poder ejecutar los cambios profundos, porque ni va a tener ganas ni va a poder hacerlo, y sobre todo que se va a enfrentar a una reacción que va a hacerle pensar que no va a merecer la pena. Muy brevemente, vamos a ver. Parto de una premisa, que es que Feijóo quiere llegar al poder. O sea, me extrañaría mucho que una persona que lleva toda la vida en política renuncie a eso. Es decir, yo creo que esa aspiración él sí la tiene. Y está en la oposición, pero aspira a ser quien gobierne, porque ya sabe lo que es eso y porque no habría dado el salto a la política nacional si no fuese para eso. Vale. El error mayusculísimo de estrategia que comete es aplicar un razonamiento que podría ser válido para hace 10 o 15 años, pero que hoy en día no es válido, que es pensar que las cosas caerán por su propio peso. Entonces yo me voy a mantener pasivo, cuando tu enemigo se equivoca no lo interrumpas, esta es una de las máximas de la estrategia. Entonces él dirá, bueno, yo voy a mantenerme quietito aquí, que ellos ya, con todos los escándalos que están protagonizando, llegará un momento en el que, en fin, ya no van a poder seguir y ahí me llegará a mí. Error, porque es que esta fruta está cogida al árbol con precinto, superglue y grapas, ¿vale? Y entonces o la arrancas o no te pones tú ahí. O sea, a mí este me parece el fallo tremendo de estrategia de Feijóo, y un fallo que, de nuevo, mi obsesión con el largo plazo puede causar estragos tremendos, que es el siguiente. Al final, la gente, y esto es una cosa de psicología de las masas, y funcionamos así, se anima a hacer algo cuando hay alguien que capitanea y lo hace, y te sirve de ejemplo, y tú te sientes animado para hacer lo mismo, y para, a lo mejor te apetecía hacer un plan el domingo, pero resulta que vas a ir a esa manifestación. Pero cuando tú sistemáticamente, que sí que tienes ganas de jarana, y ganas de protestar, y ganas de hacer algo, ves como la persona que está liderando todo eso es la más pasiva de la historia de la humanidad, al final, ¿qué consigues? Que la gente pase, que la gente se resigne y que diga, mira, si es que para qué, estoy todo el día enfadado con esto, todo el día intentando y tal, total, ¿para qué? ¿Para qué este tío? ¿Qué? Es que no sé muy bien qué pretende. Y al final, precisamente, socavas lo que decías tú, que es la condición necesaria para que de forma alternativa quien esté gobernando vaya calando un relato. Porque si la gente se desinfla y si a la gente le da igual y reina la desidia, al final el relato va a ser imposible que triunfe. Y eso es lo que está provocando Feijóo. Y no es tiempo para cobardes, ¿eh? No, no lo es. No lo es. Y por eso vamos a dar gracias a nuestros socios, valientes socios, que nos ayudan a seguir aquí cada noche a pesar de la que tenemos encima. Saldremos, hay que ser optimista. Hombre, claro. Por supuesto. Así que vamos a dar gracias a José Jaime de Madrid, a Vicente de Boca Irén y a María Jesús de Ollería. Mil gracias por sumarse al Club de Socios de Big One, y desde aquí les animamos al que no forme parte del Club de Socios de Big One que lo haga, que está fenomenal. ¿A que sí, Javier Martínez Fresneda? Sí. Tú eres socio ya casi de los inicios, podemos decir. Yo en las instituciones más reputadas y importantes soy socio antiguo. Habla del Real Madrid, claro. Bueno, de esa institución que tú mencionas también. Lecanda, nos vemos semana que viene. Estupendo, muchísimas gracias. Rubén, mañana programón de lo que no te han contado con Rubén Arranz. Estaré muy atento y te veremos ahí a las 9 de la noche, como cada viernes. Ahí estaremos, como siempre. Vas a tener temas, ¿eh? Yo creo que sí. Algo habrá quedado por contar. Sí, es que claro, un informe, 490 páginas. Que sí. Ha sido, en fin. Alvarito, nos vemos pronto. ¿Cara a cara y este finde? Este domingo, sí. ¿Con? Con Miguel Ángel Quintana. Ah, pues mira, muy bien. Estaremos también atentos ahí. Nos salimos del mundanal ruido. Para reflexionar. Sí. Pues te veremos también. Muy bien. Nuestro querido doctor a los mandos también, y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.